pasarla por el orden este, ¿no? Sí, creo que sí que tenemos ahí establecido. Esto funciona. Sí, buenos días. Funciona tu micrófono. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Buenos días. Vamos a dar comienzo a este segundo día a esta mesa que lleva por título El sueño del regreso. Y antes de presentar al primer ponente, a Diego Gaspar Celaya, quisiera felicitar a Antonio por el trabajo que conllevó el organizar este congreso sobre el exilio asturiano de 1937 y agradecerle que me invitara aquí a esta mesa a presentar en escasa medida y a moderar la segunda parte, si hay algo de Griesca. Y antes quisiera rendir unas palabras mínimas, no de autopresentación, pero sí de homenaje a dos eximias exiliadas asturianas. La primera es una mujer muy conocida, Matilde de la Torre, que fue cabecera de la candidatura que en febrero de 1936 presentó el Frente Popular, cuya diputada número 2 era Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y aquellas palabras que yo tengo en mi teléfono, que son las del cierre de sus memorias, Mares de Sombra. Mares de Sombra aludía a la oscuridad del Cantábrico en uno de los vuelos que Matilde hizo en un avión entre el aeropuerto de Barajas y el aeródromo de la Cuesta del Cristo de Llanes. Decía: y corrí como no he corrido en mi vida, corrí por última vez en la tierra amada, corrí sacándole alas a los pies de plomo. Alude en el cierre del libro al último momento en que va corriendo en el Busel a un barco que iba a salir inmediatamente, en el que partió para Francia. Ella no volvió porque murió en México, como todos sabéis. Y una segunda es una mujer que se llamaba Juana Caso, que vivió también en el exilio, salió en el Tragastel de Santander, fue a Burdeos, a Francia, de Francia a Cuba, de Cuba a Panamá, de Panamá a Venezuela, de Venezuela a Canadá y de Canadá a Estados Unidos. Y cuando volvió a despedirse de España, que hizo un viaje de Estados Unidos siendo ya de nacionalidad americana ella, nos contaban en nuestra casa, nos contaba sus peripecias del exilio, ¿no? Y le decíamos: qué vida tan apasionante. Y ella cerró la conversación lacónicamente diciendo: apasionante a la fuerza. Y ahora doy paso a presentar a Diego Gaspar Celaya, que no conocía, y es una gran alegría el poder presentarlo.
es profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. En concreto, adscrito creo que es así, al Instituto de Patrimonio y Humanidades. Su línea principal de investigación aborda el estudio del voluntariado en la guerra transnacional entre el 36 y el 47 en el área euromediterránea y ramificaciones en coloniales, ¿no? En particular analiza la participación extranjera en la resistencia en Francia, la desmovilización en los primeros años de la Guerra Fría, y desde una perspectiva transnacional, comparativa, interdisciplinar. Presentó su tesis en la Universidad de Zaragoza con premio extraordinario y también por la Academia General Militar Española, ubicada en Zaragoza, como ustedes saben. Tuvo formación específica en universidades del exterior, en la Duke University, en la New York University y en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y también en el Instituto NIOT de Estudios sobre la Guerra, el Holocausto y el Genocidio de Ámsterdam, un importante centro archivístico. Es autor de 3 monografías, una sobre los deportados aragoneses en los campos nazis, en la resistencia y en los campos nazis, ¿no?, que nos sirve de guía a los estudiosos en esta materia. Y después también es autor de otro libro de títulos La guerra continúa, y el último, son de 2010 y 2015, y el último de mayo de este año, es un libro realmente importante, no sé si el mejor de todos, que se titula sugerentemente La banda de cosacos, historia y memoria de la Nueve y sus hombres. Estos 2 últimos, editado por Marcial, la editorial Marcial Pons, de Ediciones Históricas de Marcial Pons. Digo, es de mayo de este año 2022. Hoy nos hará una reflexión sobre los usos políticos de la historia a través de un análisis crítico de la memoria del exilio combatiente español y, bueno, de lo que fue un gran baluarte que fue la 9. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Vamos a intentar ir un poco más allá e incluso intentar centrar también no solamente esos usos públicos y esos abusos políticos de la historia para el caso de la 9. No hace falta de momento. Muchísimas gracias, pero no hace falta de momento. Sino centrarlo también en lo que es el análisis y una visión global de lo que fue la participación asturiana en la resistencia en Francia, tanto en la resistencia interior como en las fuerzas de la Francia Libre, en la resistencia exterior, en los ejércitos que comandaba de Gaulle, a los cuales creo que generalmente han sido menos conocidos o han llamado menos la atención durante años. Es algo sobre lo que voy a volver, pero bueno, aquí detrás precisamente tienen ustedes pues lo que fue una investigación sobre todos los españoles que efectivamente da la oportunidad de filtrar los resultados por aquellos que tenían origen asturiano, y ahí vemos algunos nombres que seguro que ya conocen. Seguro que este nombre les va a sonar a todos: Manuel Fernández, natural de Ibias, sobre el que volveré más tarde, o el propio Quintela, que tiene que estar un poquito más abajo. Aparecerá más tarde y lo veremos, sobre que también hablaré. No hablaré sobre José Vitín, quien ayer amablemente el compañero me dio alguna información, no por nada, sino porque son otros los ejemplos que quiero traerles hoy, o que les quiero presentar hoy. Quiero hacer un análisis también particular sobre las mujeres que participaron de esta resistencia y sus formas específicas de participación, y lo quiero hacer un poco siguiendo esta línea que presentábamos, que es la de intentar poner en relación esta historia
que en este caso, como vemos, viene desde lo local, desde lo regional y sigue subiendo al plano nacional, porque no podemos olvidar que los asturianos se insertan dentro de una comunidad exiliada como es la española, que a su vez se inserta ese exilio combatiente español dentro de lo que podríamos considerar el antifascismo europeo en ese periodo que va desde 1939 hasta 1945, aunque yo creo que podríamos ampliar ese marco de análisis a lo que el propio Traverso, Nolte o Kershaw han hablado sobre ese concepto de guerra civil europea, ¿no? que nos lleva a analizar todo ello en una larga duración, una media duración, mejor dicho, por citar a Brodel, que iría desde el año 14 hasta el año 47, precisamente 48 aproximadamente. ¿Por qué es importante? Porque quiero que todos ustedes vean cómo efectivamente a mediados del 39 nosotros somos conscientes de que hay todo un exilio español que aproximadamente entre 480.000, 470.000, 500.000 personas, ahí están las cifras y los debates históricos al respecto, sale al exterior, sale a Francia, a la metrópoli, también al norte de África, y en él hay elementos transnacionales, además de los propios refugiados españoles que se van a convertir posteriormente en refugiados en Francia, ¿no? Estoy hablando del político comunista italiano Luigi Longo, que sale en ese momento, que muchos de ustedes habrán situado como, o muchos estudios sitúan como uno de los verdugos de Mussolini, el periodista húngaro, además miembro del Partido Comunista Alemán, Arthur Koestler, y entre ellos también estaban los asturianos, pues Luis Menéndez y Francisco Ponzán. Este segundo es particularmente interesante para mí porque era paisano suyo, pero también fue paisano mío, porque después es un aragonés de adopción que va a tener la gerencia y el sostenimiento y la dirección de uno de las redes, de las primeras redes de evasión que van a operar sobre los Pirineos, precisamente para sacar refugiados de un lado y de otro del Linde. Todos ellos a mediados del 39 han sido encerrados en un campo del que ya se ha hablado estos días, que es el campo de Luganes de Ariel, y ese recinto está absolutamente lleno, copado, pues como les digo, de refugiados republicanos, de brigadistas internacionales que habían participado en la guerra de España, y resulta curioso porque la mitad del mundo los considera héroes y la otra mitad del mundo, tal y como el propio Koestler iba a publicar, los consideraba la escoria de la tierra. Todos ellos, o la mayoría, podríamos circunscribirlos entre varios conceptos. Por ejemplo, idealistas, aventureros, refugiados, por supuesto, imprudentes, políticos convencidos, pero por muchos que sean los intentos de conceptualizar esa naturaleza, hay una cosa que quedaba clara, y es que todos en ese momento eran una cosa en común. Todos tenían algo en común, que eran combatientes transnacionales derrotados por el fascismo internacional en España, que en ese momento estaban decididos a continuar una lucha que se iba a iniciar en Europa apenas un mes más tarde. Claro, al pensar en esa lucha antifascista, seguro que a muchos de ustedes les viene a la mente diferentes imágenes, ¿no? Siempre pienso en ello y pensaría en la instrucción de las brigadas internacionales en Albacete, pensaría en el final de la batalla de Stalingrado, pensaría por supuesto en el discurso de Gaulle del año 40 llamando a la resistencia de todos los franceses, pensaría en la propia liberación de París, pensaría en la lucha de los partisanos yugoslavos, en el Ejército Rojo en Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, todas esas instantáneas han sido la base de una serie de relatos, han sido la base de una serie de construcciones que en clave nacional, en clave masculina también y sobre todo en clave militar, lo que han hecho ha sido contribuir a reescribir la historia de buena parte de los estados-nación europeos que o bien habían sido ocupados por la Alemania nazi o bien estuvieron a punto de desaparecer en este contexto de guerra civil europea que yo les comento y que se extiende desde el 14 hasta el 45. Sobre estas construcciones positivas voy a volver un par de veces más en esta charla, sobre todo para conectarlas con el caso español, con el caso asturiano también y con la memoria popular de este exilio combatiente en Francia en los últimos, y su recuperación, mejor dicho, en los últimos 70 años.
Sin embargo, si volvemos a estos campos franceses y volvemos a las experiencias de sus internos, tenemos que pensar que la lucha que todos ellos protagonizan resulta muy interesante porque se presenta ante nosotros alejada de un plano nacional. ¿Por qué? Porque está enmarcada dentro de lo que podríamos considerar un esfuerzo colectivo, un esfuerzo, como yo les decía, transnacional, y porque no en vano la mayor parte de ellos se va a significar en esta lucha precisamente combatiendo fuera de su país de origen. Y esto es algo que resulta muy interesante, sobre todo al pensar cómo Europa estaba absolutamente dividida por la guerra en ese momento y sobre todo conectada por una serie de redes clandestinas que operan precisamente en esa segunda sociedad soterrada, si la queríamos llamar, en ese momento. Claro, precisamente dentro de esas organizaciones clandestinas es donde podemos identificar la primera participación de españoles y asturianos en la resistencia en Francia. Una contribución que yo, como les digo, nos remite a esa participación individual, pero también colectiva en el mantenimiento, en el desarrollo de estas redes de evasión que yo comentaba al principio, a las que pertenecía el propio Fontán y muchos otros anarquistas, buena parte de ellos aragoneses, y en la que, bueno, según los archivos, según la consulta que he podido realizar en los últimos años, podemos identificar a 8 asturianos, 7 de los cuales eran hombres, y una mujer como era Pilar Álvarez, ¿no? Sobre la que también voy a volver. Sin embargo, a la hora de hablar de la resistencia, conviene definir el término. Y conviene definirlo por muchas cosas. En realidad porque en un primer momento es realmente complejo establecer una definición de resistencia vista la cantidad de formas de participación que en el fenómeno resistente existen. Ese sería el primero de los puntos. El segundo de los puntos, ¿por qué? Porque, como yo les decía al principio, el mal uso o el abuso de la historia, el mal uso o el abuso del propio término de resistencia han ido modificando, han ido resignificando ese término. De hecho, durante décadas, la definición del término, los límites del término y sobre todo los límites del marco legislativo que posteriormente se va a apoyar en esta definición, han estado íntimamente unidos al desarrollo del contexto político-social francés, que lo que ha hecho ha sido finalmente decidir sobre la inclusión o no inclusión de determinados individuos que después serían o no elegibles para tener una pensión militar dentro de una serie de categorías que Francia se va a dotar, o de las cuales se va a dotar Francia al terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Bueno, para intentar definir en realidad quiénes habían participado de ese conflicto, quiénes lo habían hecho en la resistencia y en qué familias de la resistencia lo habían hecho. Volver sobre el caso de José Vitín es realmente claro, porque como el compañero ayer me dio, aquí aparece claramente que es teniente coronel de las FFI. Las FFI son las Fuerzas Francesas del Interior, que, para quien no las conozca, bueno, pues aglutinan a maquis, a unidades guerrilleras militarizadas. Tenemos los miembros de las Fuerzas Francesas Combatientes, como sería Pilar Álvarez, por ejemplo, que, como digo, son la mayoría agentes de estas redes de las que yo les hablaba, o tendríamos también los deportados internos resistentes, que, bueno, pueden imaginar por su nombre a qué me estoy refiriendo, o el propio personal de las Fuerzas Francesas Libres, que es quien tenemos en pantalla, ¿no? Al menos relacionado en el caso de los asturianos. Bien, como le digo, influenciados por esa batalla político-conmemorativa, que yo creo que es el término que podríamos aportar, desde el 47 esa batalla enfrenta dos posiciones hegemónicas en Francia, como es la lectura comunista o la lectura que el Partido Comunista francés hace precisamente del fenómeno resistente y la que hace el propio gaullismo, y las enfrenta por una cosa que es muy muy interesante, que es el control de los recuerdos de los franceses en la propia posguerra mundial. Es decir, que sobre el control que se ejerce es sobre el cual se van a construir los límites de ese fenómeno, y así, mientras el Partido Comunista propone una noción, digamos, más amplia de resistencia, donde la vinculación política o el compromiso político con el compromiso resistente prevalece, en cambio la lectura que hace el gaullismo de este fenómeno es más restrictiva y muchísimo más militar, ¿no?
Y en realidad es la que triunfa, esa lectura militar, esa lectura en clave nacional y esa lectura en clave masculina que van a blindar las leyes de 1949 y el Código de Pensiones de 1951. Y teniendo en cuenta estos dos condicionantes, claro, a la hora de teniendo en cuenta estos dos condicionantes, tenemos que comprender que no solamente la legislación, sino que la lógica archivística a la que nosotros como historiadores y historiadoras podemos acudir en Francia para consultar los itinerarios de vida, exilio, lucha, resistencia de quienes participaron de la lucha resistente, bien sean asturianos, bien sean italianos, bien sean españoles, da igual, no importa, se han visto condicionados por esa recuperación y por esa arquitectura de archivos que reposa en esta serie de leyes. Es por eso que cuando yo hablo de que hay unas 200 aproximadamente identificaciones positivas de asturianos que participan en la resistencia y cuyos servicios fueron homologados por las autoridades francesas, hay que hacer una advertencia de nuevo. Es que son 200 que se han visto, que han sido homologados oficialmente en posguerra por las autoridades francesas, pero no son todos, ni mucho menos. De modo que la primera advertencia que hacemos es que el fenómeno es más amplio, ¿no? Es decir, que la lectura que nos ofrece el archivo, si bien es muy completa en detalles en ocasiones, está sesgada por esta recuperación o por estas políticas, como digo, que van desde la historia a la memoria y desde la política hacia la memoria y la propia historia también, ¿no? Aún así, de los 200 que se pueden identificar o que he podido identificar, 37 lo hacen en los efectos de la Francia Libre, el resto lo hacen en diferentes familias de la resistencia interior. En realidad la que más aglutina son aquellos que van en las fuerzas francesas del interior, donde van a servir más de 90, ¿no? Pero cabe preguntarse una segunda, o tener una segunda duda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con...? Porque el Código de Pensiones, o esa ley de 1949, establece que la fecha de inicio oficial para la resistencia, cuidado, hay una fecha de inicio oficial para la resistencia, se coloca el día 16 de junio de 1940, ¿vale? 2 días antes justo de ese llamamiento de Gaulle a todos los franceses a resistir. Un llamamiento que, como saben, se grabó y luego se emite un día más tarde, bueno, algo complejo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo condiciona también nuestro estudio esa fecha? Pues fíjense, todos aquellos, insisto, vuelvo desde lo pequeñito, ¿no? Desde lo local hacia lo global, asturianos, españoles, extranjeros, todos aquellos que se significan en la lucha contra el ocupante entre septiembre de 1939, que es cuando se inicia la guerra, y esa fecha del 16 de junio de 1940, tal y como contemplan las leyes francesas, tal y como nos lo expone ese Código de Pensiones, no forman parte del fenómeno resistente. Luego que tenemos un segundo condicionante. Por mucho que todos ellos se enfrentaron, o muchos de ellos se enfrentaron a las tropas de la Wehrmacht, algunos fueron hechos prisioneros y posteriormente esa detención, como sabemos, Antonio, como sabemos, acabó en una deportación posterior. Luego que ahí tenemos un segundo dato que creo que conviene subrayar. ¿Por qué? Pues porque esto deja fuera del compromiso resistente o del fenómeno resistente a aquellos que formaron en compañías de trabajadores extranjeros, a aquellos que lo hicieron en la propia legión extranjera, que también se enfrentó a las tropas de Hitler, no solamente en el hexágono, sino que también lo hicieron en Noruega, ¿no? Y nos hemos cansado muchas veces de leer la brillante campaña de los españoles que participaron en la legión extranjera en Narvik para la defensa precisamente de ese fiordo y cortar la ruta del hierro sueco con el que forraban los cañones alemanes, etcétera, etcétera, o quienes lo hicieron en regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. Esto, como les digo, tiene muchísima más importancia de la que yo le estoy dando aquí, porque de ello dependía el reconocimiento posterior de una serie de pensiones que facilitaban y mucho la inserción laboral de quienes habían participado y quienes habían puesto en peligro su vida defendiendo, en este caso, la defensa nacional francesa. De modo que, como le digo, no es una cuestión baladí. 2 ejemplos claros, además bajando precisamente con el microscopio al caso asturiano, serían el de Manuel Jiménez Gómez, cuyos servicios en el primer regimiento de marcha de voluntarios extranjeros nunca fueron reconocidos como servicios para la resistencia, y el segundo de ellos, el del gijonés Raúl Mayor, quien sirve en el 6º Regimiento de Infantería Extranjera, en la Legión Extranjera, pero hay
qué es lo que sucede después de servir en esa unidad, después de ese 16 de junio del año 40, lo que sucede es que se vuelve a alistar, esta vez en las fuerzas francesas libres y por lo tanto, en este caso en Castilla, en Palestina, y por lo tanto sí que sus servicios a partir del año 41, que es cuando formaliza ese alistamiento, van a ser reconocidos. Bien, esa es una de las partes, ¿no? Que es la que, como les digo, conecta directamente con la resistencia exterior, esas fuerzas francesas libres, sobre las que voy a volver en las conclusiones. Claro, la resistencia interior, los guerrilleros, el maquis, quienes lo hacen en la clandestinidad, yo creo que ha sido mucho más estudiada. Yo creo que precisamente el caso de los francotiradores partisanos franceses, al que pertenecía Vitin, creo que es uno de los que podría servirnos como paradigma para poder abordar esta participación. En el caso asturiano, yo creo que aquí hay dos nombres propios que seguro que ustedes conocen, que son los casos de Cristino García Granada y los casos de José Antonio Alonso, alias el comandante Robert, no sé si los conocen, pero... Granda, perdón, por la rata. El primero de ellos, jefe de la tercera división del 14 Cuerpo de Guerrilleros Españoles, y el segundo, jefe de la tercera brigada de ese cuerpo de 14 Cuerpo de Guerrilleros Españoles, que no era otra cosa que el brazo armado de la Unión Nacional Española en Francia, es decir, la única organización de resistencia de matriz española que fue reconocida precisamente después por el Consejo Nacional de la Resistencia como una organización autónoma en ese sentido. Claro, ¿cuál es el problema? Bueno, sus casos evidentemente son conocidos, no voy a volver sobre ellos, se ha escrito mucho además sobre ellos y de muchas y muy diferentes formas, pero al margen de ellos hay muchos más asturianos y muchas más asturianas que participan, que se comprometen de esa lucha contra el ocupante. Y todos ellos tienen en realidad un denominador común que resulta también muy interesante. Comparten, por supuesto, con el resto de españoles esa retirada en el año 39 desde Cataluña, normalmente hacia el hexágono. Los hay que es cierto que se retiran hacia el norte de África, comparten esa experiencia que es la del internamiento en campos franceses, pero a la hora de conectar los casos analizados de asturianos hay una experiencia que viene a nosotros, que es la de la salida, la retirada previa desde octubre del año 37 hacia Francia y la reintegración en la lucha en España vía Francia, precisamente, y luego llegando a través de Cataluña. De modo que ahí sí que encontramos cómo efectivamente ese itinerario va a ser una tónica en todos los casos analizados, como el de Emilio Álvarez, quien sale en el Musel y que después pues va a lograr instalarse después de salir, estar encerrado en Argelés, salir en el 39 y encerrado en Argelés, va a instalarse en Burdeos y va a significarse allí con la resistencia, va a ser capturado por la Gestapo y al final será deportado a Buchenwald, ¿no? Tenemos a Benjamín Álvarez también, pues bueno, donde en este caso llega hasta Francia también en el año 39, previa a otra salida en el 37, y en este caso en cuenta, bueno, un poco volviendo sobre las salidas que ayer comentaba Núñez Seixas que se les da a quienes estaban en esos campos, él opta por poder trabajar en este caso en el exterior. Lo hace en una empresa maderera en las Landas, donde toma conciencia y donde después se va a significar también con la resistencia y va a ser deportado, en este caso a Neuengamme y después a Bergen-Belsen, donde va a morir. Su caso es especialmente importante porque pese a haber sido deportado, la actividad resistente que comporta su deportación, que era una actividad de matriz política, no se contempla dentro precisamente de ese código de pensiones al que yo les hacía referencia y por lo tanto a él no lo encontramos como homologado, no resulta, o sea, no ha sido homologado, perdón, en la posguerra mundial. Y bueno, un poco por seguir y ahora por volver a llamar la atención sobre el caso de las mujeres, también dentro de quienes creo que históricamente no han llamado la atención, encontramos a Nieves Castro Feito, ¿vale? Quien tenía un alias como agente secreto que era Cueto, militante del PC, que sale por primera vez también en octubre del 37, que llega a Francia, que se reintegra a la lucha en Cataluña y que desde allí va a volver a salir en el 39 y quien, bueno, se logra, después de pasar por varios campos de internamiento franceses, logra instalarse
en el mediodía francés, donde acaba comprometiéndose con Unión Nacional Española, que es detenida en varias ocasiones y que además ella sí va a ser homologada como Fuerza Francesa del Interior. Y es que la historia de Nieves me permite a mí aquí volver sobre esta especificidad de las mujeres, sobre la que seguro que Rocío podrá ilustrarnos algo más tarde, y sobre la que hemos compartido además en muchas ocasiones pues bueno, conversaciones muy interesantes, y en concreto a la hora de pulsarla o de conectarla con las asturianas, pues cabe destacar evidentemente la historia de Nieves, pero también la de otra asturiana natural de Mieres, que es Pilar Álvarez, que creo que conviene o que quiero traer a colación por 3 motivos. En primer lugar, porque las tareas que desempeña Pilar en la red de resistencia Héctor Stationer, que es en la que va a servir, es una red que pertenece a la sección F, que es la sección de Francia, F de Francia, del SOE británico, donde va a actuar como enlace, va a recibir material que se lanza en paracaídas, va a alojar a una serie de agentes y personas, pilotos evadidos mayormente, en tránsito en una casa cerca de Tarbes. Bueno, pues todas esas actividades lo que hacen es reflejar en realidad a la perfección que la actividad resistente de estas mujeres se conecta directamente con prácticas de lo que llamamos resistencia civil. ¿Qué es esto? Pues tareas de correo, tareas de transporte, de inteligencia, de alojamiento, de logística, de falsificación documental. Son esas las tareas en las que mayoritariamente las mujeres van a ser utilizadas. En segundo lugar, porque, insisto, el caso de Pilar, bueno, subraya cómo esas tareas revelan que resistir va a tener diferentes implicaciones para un hombre que para una mujer. ¿Por qué? Pues porque evidencian la existencia de formas sexuadas de resistencia que condicionan precisamente los roles de género. Esto es algo también muy interesante. Y en tercer lugar, porque, bueno, volviendo sobre el compromiso resistente de Pilar, pero no solo de Pilar, también de su marido, Philippe Laborde, cabe resaltar que existen una serie de conexiones muy interesantes precisamente entre el espacio familiar y el espacio personal, es decir, entre la entrada en resistencia y la actividad resistente de algunas de estas mujeres. ¿Por qué son interesantes? Porque estas no suponen porque esas en realidad suponen un reflejo claro de la politización de esa vida privada, en muchos casos de la politización de los afectos, ¿vale? Que es clave para comprender por qué buena parte de las formas de resistencia que protagonizan estas mujeres están a su vez relacionadas con esas formas de resistencia civil y en la mayoría de los casos, con formas que están conectadas con tareas cotidianas, con actividades cotidianas que de alguna forma también vienen a diferenciarlas de sus maridos, ¿no? A quienes se les exige de primeras sí o sí el salto a la clandestinidad y de segundas normalmente una actividad armada, ¿no? Es decir, para que sean reconocidos sus servicios era difícil que no lo fuesen si no habían llevado, si no habían portado las armas y las habían utilizado en la línea. Claro, resulta aquí complejo el hecho de pulsar cómo quienes transportaban las armas hasta el maquis eran mujeres, quienes colaboraban en los sabotajes también eran mujeres. Es decir, hasta qué punto ese concepto de no, mire, es que si usted no ha servido con las armas en la mano, bueno, es que las armas en la mano se pueden tener de muchas y muy diferentes formas sin tener que, insisto, apretar el gatillo, ¿no? De modo que ahí queda también esa reflexión. No obstante, las relaciones personales, como les digo, y en el caso de Pilar era claro con su marido, no van a invalidar el compromiso resistente de estas mujeres, ¿no? Porque otra resistente asturiana, como fuera Rita, adquieren mayor relevancia precisamente ¿por qué? Porque en su caso se conectan con unas formas de socialización que están circunscritas al ámbito privado y que resultan realmente también interesante. Rita Martínez, natural de Ribera de Sella, y que, bueno, en realidad también vienen a ilustrar cómo muchas de ellas, cuando son capturadas, detenidas y posteriormente deportadas, pues evidencian que tiene diferentes consecuencias para las mujeres y para los hombres ser descubiertos. De hecho, esto Antonio lo sabe perfectamente. Entre 1940 y 1942 no hay mujeres deportadas, no hay mujeres españolas deportadas a campos nazis, corrígeme si me equivoco, pero creo que no existen, o al menos
no conozco ninguna excepción, y a partir de ese 1942 esa deportación aplicada a las mujeres españolas, asturianas, aragonesas, catalanas, me da igual, opera en realidad como una medida de represión específica contra aquellas que habían participado en la resistencia. Bueno, pues esta es la imagen global que yo les quería dar sobre esa participación, quizás algo atípica, por lo que se conocía, de los asturianos y las asturianas en esa resistencia interior. ¿Qué sucede con la resistencia exterior, de la que anteriormente había comenzado a hablar y que es, de alguna forma, el último punto que les quiero presentar? Bueno, pues que es otra forma, que son 32 los asturianos, que en este caso todos hombres, a los que yo he logrado identificar dentro de los ejércitos de la Francia Libre, y que es una opción que conecta el servicio de muchos de ellos con, tal y como se lo he presentado anteriormente, servicios que anteriormente ya habían prestado ¿a qué? A la Defensa Nacional Francesa, dentro de las filas francesas, bien fuese, como yo les decía, en la Legión extranjera, en los regimientos de marcha, voluntarios extranjeros, o posteriormente, como sería el caso de los cuerpos francos de África, una unidad creada en el norte de África, precisamente después de que se produzca ese desembarco aliado en Argelia y en Argelia y Marruecos a finales del año 42. Lo interesante aquí que es, bueno, en primer lugar ver que las motivaciones que esgrimen españoles, asturianos, catalanes, aragoneses para alistarse en este tipo de unidades, bueno, pues en realidad no difieren de aquellos que compartían encierro con ellos en campos, y de hecho una de las principales razones es, bueno, yo quiero salir del campo, me voy a alistar, ¿no? Esa sería una de las primeras, pero claro, hay otras más, hay otras que pasan por continuar la lucha que se había iniciado en España en 1936, un poco conectando con ese antifascismo internacional y transnacional del que yo hablaba anteriormente. Existe también ese sentimiento de venganza que muchos de ellos esgrimen, ¿no?, a la hora de ser preguntados, y que es una motivación que, por ejemplo, al volver sobre el testimonio del propio asturiano de Ibias, Manuel Fernández, queda muy muy clara, ¿no? Y que él relaciona con otros dos aspectos que me resultan también muy interesantes y que quiero destacar, que son el poder luchar contra jefes militares a los cuales admiran, como sería De Gaulle o como sería el propio Leclerc, a quienes consideran que se han opuesto a la oposición a la ocupación desde un primer momento, y el segundo sería el poder incorporarse a un ejército que está bien armado. Un ejército que tiene, como digo, una serie de elementos, en este caso asegurados por el gobierno norteamericano, que es quien arma a esas divisiones, y que de alguna forma ellos subrayan. ¿Por qué? Porque lo comparan directamente con lo ocurrido en España, denunciando la precariedad de los medios que habían tenido en el Ejército Popular Republicano. Bueno, las incorporaciones de los españoles, y por lo tanto también de los asturianos, a estos ejércitos de Gaulle se van a llevar a cabo en tres momentos históricos o periodos claramente diferenciados. Además coinciden con las incorporaciones de extranjeros a esas unidades y también de franceses. Gran Bretaña y África Ecuatorial Francesa en el verano de 1940, el verano de 1941 en lo que llamamos el Levante francés, Siria, Palestina, Libia, en esas bases que existían ahí, y por último, como digo, en la primavera árabe, es la primavera de 1943 en el norte de África. A lo que nosotros nos tiene que interesar hoy aquí es que en esas tres fases hay tres unidades, ¿no?, que van a recibir mayoritariamente este aporte. La primera será la 14 de mi brigada de la Legión extranjera, heredera de aquella unidad que había luchado en Noruega. La segunda será la primera división ligera de la Francia Libre, y aquí hay que poner el acento y detenerse. ¿Por qué? Porque resulta fantástico conectar el análisis de los diferentes expedientes personales de los asturianos que participan en estos ejércitos, para darnos cuenta que de los 32 que sirven, 21 lo van a hacer en esta unidad. De modo que hay un efecto llamada, de modo que hay claramente un factor de solidaridad regional que, como digo, opera como elemento aglutinador de los asturianos para con esa unidad, y hace que tengan ellos también un denominador común, una experiencia común, un tránsito común o una circulación común dentro de las tropas francesas. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, se van a alistar en 1941 y servirán en esa unidad hasta que, la mayoría de ellos, hasta que finalice
la guerra. Mientras que la última fase es la que, como yo les digo, conecta el Cuerpo Franco de África, conecta la formación de la Segunda División Blindada Libre, la propia formación de la 9, con el reclutamiento en el norte de África y con el caso de Manuel Fernández, a quien ahora veremos se ha situado o se ha mal situado en la 9, porque no pertenecía a su unidad, y con el caso de José Quintela, otro asturiano natural de Oviedo, quien sí sirve en la 9 y sobre el que voy a volver ahora. De hecho, precisamente con el caso de Manuel Fernández comienzo mi retirada particular, mi conclusión o mis conclusiones, precisamente volviendo al principio de esta charla y volviendo a esa advertencia que yo les estaba haciendo sobre la compleja lectura que tienen esas construcciones positivas que, bueno, como les digo, tanto en Francia como en España han operado en los últimos años. En Francia, muy claro y muy rápido. Esas construcciones positivas, esa visión, esa construcción nacional del mito resistente, genera un relato útil, por supuesto, para los franceses, pero un relato también peligroso. ¿Por qué? Porque es un relato que en la posguerra mundial lo que hace es facilitar a los franceses la superación del trauma que para ellos supone, pues fíjense, el internamiento de extranjeros en campos, la ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto es una historia a la carta, ¿no? Como diría Hobsbawm, que está realmente construida sobre el mito resistencialista que había definido Rousseau y que, pese a las diferentes interpretaciones que yo les he señalado, la interpretación gaullista y también la interpretación comunista, que difieren en multitud de aspectos, coinciden en un aspecto, que es el hecho de intentar censurar los relatos franceses de posguerra, como soterrando la participación de los extranjeros, de los soldados coloniales, de las mujeres, etcétera, etcétera. Es algo que comentamos en la presentación del libro, ¿no? el otro día, ¿no? ¿Para qué? Bueno, lo importante de operar de esa forma, el objetivo de operar de esa forma es hacer prevalecer un consenso nacional, una imagen de unidad nacional enfrentada al ocupante que sea la encargada de poner la primera semilla para recuperar, para reconstruir la identidad nacional ocupada. Esa sería, de alguna forma, el objetivo. Claro, ¿cómo fue esa recuperación particular de la historia en España? Pues claro, es que en España el contexto es diferente, son 40 años de dictadura, ¿no? 40 años de dictadura que al sur de los Pirineos, cuya evolución y su consolidación, sobre todo en el contexto internacional, no han dejado lugar alguno, ni en la memoria, ni en la historia, de iniciativas en lo civil y en lo político-científico para intentar recuperar la historia de este exilio combatiente español en general, asturiano en particular. Pero claro, si nosotros lo que hacemos es combinar estos elementos, lo que sucede es que ellos ponen de manifiesto tanto la ausencia de una transmisión oficial de la memoria resistente en España, como la compleja evolución de una historiografía que lo que hace es acusar en un grado muy elevado la preeminencia del testimonio, donde evidentemente las monografías científicas son minoritarias, donde el análisis crítico de la historia ha tardado mucho en llegar. Por suerte está llegando, pero hasta que ha llegado, el testimonio y los mitos son los que han logrado fagocitar esos espacios, ¿no? Cabía pensar, en realidad, que la llegada de la democracia a España iba a cambiar este contexto, ¿no? Seguramente en parte lo cambia, ¿no? Ya no es en Ruedo Ibérico donde se van a publicar los estudios, sino que serán editoriales españolas que van a poder comenzar a publicar. Sí que es cierto. Pero sin embargo, la tendencia general a renunciar a este tipo de construcciones positivas no se ve modificada. De hecho, pese a que en los últimos 20 años el interés general, cójanlo entre comillas, por favor, pero el interés general por la historia de quienes se enfrentan a Hitler ha despertado mucho revuelo entre la prensa, entre medios de comunicación, como digo, editoriales, asociaciones culturales, círculos oficiales. Bueno, dicho interés evoluciona en paralelo a un consumo popular de historia que se ha canalizado la mayoría de las veces a través de una serie de versiones simplificadas de esta historia que lo que hacen es, bueno, divulgar, insisto, visiones cómodas, estéticas de la participación española en esa resistencia y que en el caso español claramente están conectadas con el paradigma que supone la 9. Al aplicarlas nosotros al caso asturiano, estas visiones reconstruyen y deforman la historia precisamente del ibiense Manuel Fernández, a quien muchos, como yo les decía, sitúan en la 9
liberando París de las tropas nazis aquel 24 de agosto de 1944 y después conquistando el nido del águila de Hitler en el Obersalzberg el 5 de mayo del año 45. Y la historia, tan bonita y tan imperfecta como es otra. Y es otra muy diferente, porque Manuel pertenece a la compañía de acompañamiento número 3 del tercer batallón del Regimiento de Marcha del Chad, que es el mismo batallón al que pertenece al 9, pero es otra unidad, no es la 9. No importa. Su compromiso es exactamente el mismo que el de quienes forman la 9, pero es otra unidad. Es otra unidad. Manuel no entra en París el 24 de agosto, porque cuando se le pregunta, y yo tuve, pues llevo dedicándome a esto unos cuantos años, tuve la oportunidad de entrevistarle varias veces, y cuando se le pregunta, el propio Manuel reconocía, no, yo no entré en París aquella noche del 24 de agosto, yo entré al día siguiente en camilla porque me habían herido en los combates que habíamos tenido que llevar a cabo para poder acceder a la capital. Y la 9 en sí, ya no solamente Manuel, sino la 9 en sí, en general, no llega a Berchtesgaden aquel 5 de mayo de 1945. Y no sé si tampoco es muy importante, porque son otras unidades francesas las que van a llegar, echando carreras con además las tropas de la 101 División Aerotransportada Norteamericana. Pero si de contar la historia de forma limpia se trata, pues la 9 no llega ese día, lo hace, ¿cuándo? Pues 2 días más tarde, lo hace el día 7 de mayo de 1945, cuando después de que se firme la paz en el cuartel general de Eisenhower en Reims, porque se firma la rendición alemana, los hombres de la 9, ahora como turistas de guerra, ¿no? Un poco tomando el concepto de Spivak que desarrolló para la Legión Cóndor en España, van a ser autorizados a subir a esa montaña del Obersalzberg, van a ser autorizados a llegar al nido del águila, pero insisto, no combatiendo, sino simplemente como visitantes turísticos. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego, por esta bien estructurada charla y todos estos datos que analizas de manera magistral. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia y después las preguntas y el debate que pueda surgir lo hacemos al final de manera unificada, según me dice. La siguiente ponencia corresponde a Antonio Muñoz Sánchez, que es investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Antonio es asturiano, es de Gijón y es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo. Completó sus estudios en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, donde defendió su tesis doctoral, cuyo contenido era las relaciones entre el SPD alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, y el Partido Socialista Obrero Español en el tardofranquismo y durante la transición. Este libro fue publicado en el 2012 bajo el título del amigo alemán. Antonio desde hace una década está en la Universidad de Lisboa, con algunas salidas puntuales a una universidad española, ¿no? A la Rovira Virgili, que recuerde, e investiga sobre todo las relaciones entre los países de la península ibérica con Alemania durante las dictaduras y durante las transiciones de las dictaduras a las democracias. Publicó además de este libro otros 2 libros, uno de ellos sobre la Fundación EBE, no solamente la Fundación EBE en España, sino también en Portugal. Tiene además varias publicaciones sobre la emigración española a Alemania, sobre la Revolución Portuguesa, sobre la transición y las relaciones hispano-alemanas, y en los últimos años inició otra vía de investigación realmente importante que nos acerca al título del exilio español. El tema es los trabajadores forzados españoles en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Es
Correos en realidad se centra sobre todo en la lucha de estos trabajadores en la década de los 60, en demanda de ser indemnizados por la República Federal Alemana por haber sido perseguidos por el nazismo. Algo consiguieron después de un arduo proceso, un complejo proceso judicial, y este tema de las indemnizaciones es el que lo llevó a trabajar posteriormente sobre el gran tema de los trabajadores forzados españoles en el Tercer Reich, del que se publicó poco, pero algo se publicará en el futuro. Hijo de esta línea es esa gran exposición y ese proyecto, el Rot Spanier, ¿no? Y algún proyecto más. De hecho, es de alguna manera fue un cooperador necesario, si no el padre del trabajo que un grupo de personas están llevando a cabo dentro del grupo de Deportados Asturianos. Antonio, tienes la palabra para hablarnos de los deportados. ¿Sí? El título es Deportados y Trabajadores Forzados Asturianos, que son muchos, es una fuente inagotable de datos para tantos aficionados a la historia. Adelante. Buenos días, gracias Villaverde por la presentación. ¿Podéis bajar un poquitín la...? Se ve bien. Ah, bien, vale. ¿O no? Sí, se ve bien. Es que voy a mostrar mucha documentación. Si me quitas toda la luz no puedo grabar. Vale, de acuerdo. Bien, les voy a hablar de un tema que no domino realmente. No soy experto en deportación, tampoco soy realmente experto en trabajos forzados. Y yo no sé si en España hay algún experto realmente historiador en deportación y en trabajos forzados. El tema de la deportación, repito una frase que dijo al final Diego para el tema de los combatientes, yo creo que está totalmente fagocitado por la memoria y todavía no se ha abordado de forma desde la metodología de la historiografía. Precisamente hace unos días salió un libro por parte de dos historiadores sobre la deportación a Mauthausen. Puede ser tal vez el primer acercamiento de tipo historiográfico a este tema. Un tema que es difícil, complicado y que, como digo, el peso de la memoria es demasiado fuerte, demasiado grande. Yo creo que necesitará todavía un largo periodo, aparte de los instrumentos necesarios para poder estudiarlo, que es, primero de ellos, saber alemán y conocer en profundidad toda la literatura alemana, la francesa. En fin, es un tema en sí transnacional, complejísimo, y como digo, es un tema que está en sus inicios desde el estudio de la historiografía. Y en cuanto al tema de los trabajadores forzados, es prácticamente virgen. Yo lo que quiero hacer aquí no es tanto hablar de estos dos temas, en sí ya complejos e interesantísimos, lo que no domino, como digo, sino de la oportunidad que nos da estas dos temáticas de conocer el exilio asturiano, de acercarnos a los exiliados asturianos, de los que sabemos, como ya está claro en estas jornadas, y que es el origen de las mismas, poquísimo. Sabemos muy poco de los asturianos específicamente, sabemos del exilio en general, de los españoles, pero sobre los asturianos muy poco. Y como quedó ayer claro en la última sesión dedicada a Fuentes, el primer paso ha de ser, si queremos caminar en la dirección deseable, contar con un censo mínimo de los asturianos que se exiliaron, no ya solo de los 50.000 que salieron por mar y llegaron a Cataluña, la gran parte de ellos regresó, sino de los que se fueron a Francia, de los que luego se fueron a América, de los que quedaron en Europa y de una forma u otra se vieron arrastrados por el torbellino de la Segunda Guerra Mundial. No sabemos cuántos fueron, podemos hacer pues algunas proyecciones. A través de estas dos temáticas, que podríamos decir también son dos grupos de españoles que caen en manos o que acaban siendo, vamos a decir, esclavos de los alemanes, pues dejan una huella documental. Y esta huella documental nos sirve pues para esto, para trazar algunos itinerarios de asturianos exiliados y también para identificarlos, para saber quiénes eran, e intentar también pues, ver si tienen algunas características propias respecto a otros grupos de españoles. La especificidad del exilio asturiano, si es que lo hubo o no. Sobre el carácter único de la deportación de asturianos es bastante claro. El grupo de deportados españoles, proporcionalmente a la población,
es, pues eso, desproporcionado respecto a otros grupos nacionales de Europa occidental, lo que ya nos habla de su carácter extraordinario, o sea, el carácter extraordinario del trato de los alemanes hacia los exiliados españoles, que ellos llamaban Rot-Spania, que lo puse así porque si no, no me entraba lo de republicanos españoles exiliados, Rot-Spania. Aproximadamente el 10% de los españoles adultos que se encontraban en Francia exiliados en el momento de la ocupación, casi el 10% acabarán en campos de concentración. Se podría hablar de una deportación masiva. 1 de cada 10 acaba en un campo de concentración, cosa que no ocurre evidentemente con belgas, italianos o franceses. El libro de Benito Bermejo, de hace ya 15, 16 años, identificaba a unos 180 deportados asturianos. Entre tanto, ya hay identificados algo más de 200 tal vez, vamos a poner una cifra redonda, unos 200. Los tenemos seguramente representados en todos los campos de concentración, pero los principales son estos. Voy a ser específico, o sea, voy a ser esquemático, no voy a ser excesivamente específico. También, como saben, entre los campos de concentración había movilidad de deportados, entonces el hecho de que haya 10 en Neuengamme no quiere decir que hubiera 10 todo el tiempo y que no fueran a otros campos, pero en fin, esos son los números que más o menos nos dan una idea de cómo fue la deportación de los asturianos y los campos principales en los que estuvieron. ¿Qué nos dicen estas cifras a primera vista? Pues nos dan una pista. Los 200 deportados asturianos no tienen por qué ser exactamente la proporción de españoles deportados en relación a la masa de españoles exiliados en Francia, pero sí que nos puede dar una mínima orientación. Si tenemos 200 deportados asturianos sobre una base de aproximadamente también 100.000 hombres adultos, pues esto hace un 2%, o algo más del 2%, ya que son algo más de 200 deportados y un poco menos de 100.000. Así que estaríamos aproximadamente en al menos 2.500 asturianos exiliados en Francia. Esto no es más que una proyección, pero hay que empezar a hacer ese tipo de proyecciones y de elucubraciones de cuántos asturianos podían estar exiliados. Yo creo que no existe nadie que se haya preocupado mínimamente de hacer una proyección de cuántos asturianos estaban exiliados en Francia en el año 40, y el número de deportados nos puede dar, como digo, una mínima orientación. En cuanto a números, es ligeramente superior, por ejemplo, al de gallegos, que fueron 190 aproximadamente. La población gallega es mucho mayor, pero sabemos que las circunstancias de la guerra civil son también muy diferentes, no hubo una salida masiva de población, son básicamente marinos o gente que logró escapar por el mar, como dijo ayer Seixas, y que fundamentalmente son hombres. En el caso de la emigración asturiana, seguro que en este punto sí es algo diferente. Bien, es bien conocido que la gran parte de los españoles fueron deportados a Mauthausen, nada nuevo, 7 de cada 10 aproximadamente, o algo más de 7 de cada 10. Y el camino que les llevó a Mauthausen también es conocido. Muchos de ellos la gran parte son detenidos en la línea Maginot, y junto a 1,8 millones de soldados franceses son enviados a campos de prisioneros de guerra, Stalag en alemán, repartidos por todo el Reich, y por territorios ocupados ya entonces de Polonia, y acaban, después de pasar varios meses en los campos de prisioneros de guerra y hacer los alemanes las listas, identificarlos como españoles, acaban a partir del verano de 1940 y hasta la primavera del año 1941, por distintos caminos, a veces muy procelosos, muy largos, en Mauthausen. Siempre se dice como una verdad revelada, porque no hay documentación al respecto, que fue una orden del gobierno español o la ausencia de una respuesta a una solicitud alemana la que llevó a que los españoles acabasen en los campos de concentración. Nunca nos fijamos en qué papel hubiera tenido o tuvo, de hecho, la administración francesa. Estos eran españoles que estaban dependiendo también de la administración francesa en aquel entonces, trabajaban en las CTE. Esta es una cuestión que yo no sé, creo que no está tematizada y que habría que hacerlo. ¿Por qué nos centramos siempre en el papel del franquismo y no de la administración francesa, que era de la que dependían estos españoles que estaban en los stalags?
aquellos españoles y asturianos en este caso que van a entrar en la historia grande de la deportación son aquellos esos que acaban en los campos de concentración. No así a otros que, por ejemplo, como Jesús Solís Álvarez de Mieres, se escapa de un Stalag, en uno de estos movimientos de Stalag a Stalag, y desaparece, por así decir, de la historia grande, ¿no? Pese a que luego tiene otro recorrido, también como víctima del nazismo, como obligado a trabajar para los alemanes. Sí. Tenemos el caso curioso de Reiniero y Rogelio, un carballón, un obetense de Villapérez y un gijonés. Los dos se alistan a la vez en Po. Estaban en Barcarés, creo, y salen los dos de Barcarés. Se alistan en Po a la Legión extranjera. Son hechos prisioneros a la vez, pero uno acaba en el campo de concentración y entra, digamos, en la historia mayor, que es Reinerio. Sin embargo, su compañero no. El gijonés Rogelio no entra en la historia mayor porque, y esto hay que aclararlo también, porque algunos que están en la Legión extranjera o en los regimientos de marcha sí son deportados y otros no. Porque se hacen pasar por franceses, en este caso es evidente que no, porque los alemanes lo capturan con su cartilla militar y sobre ella escriben algo que ahora les comentaré, y saben perfectamente que nació en Gijón, que es español. ¿Cuál es el motivo de que algunos fueran al campo de concentración deportados y otros no? Creo que a lo mejor Diego sí tiene la respuesta a esto, yo no la tengo. Y como digo, en la propia cartilla, Reiniero, su compañero que está en el campo de concentración, sobrevive. Él no, a él le cae una bomba en 1945, como se ve a la derecha, escriben los alemanes, y el 14 de abril del año 1945 fallece en un hospital de la ciudad de Sieg, que en alemán, otra ironía, significa victoria. Bien, ¿qué podemos decir, grandes rasgos, de los asturianos en Mauthausen, comparándolo con el conjunto de los españoles? Bueno, no hay un número definitivo no conocemos en España todavía el número definitivo de deportados, damos por buenas cifras que se manejan, que no son las que se manejan en Austria o en el propio museo. Yo voy a utilizar aquí las cifras que son conocidas aquí. Allí están registrados más, 7.700. El total de españoles fallecidos en Mauthausen son aproximadamente el 60%. En el caso de los asturianos, sin embargo, casi llega al 70%. ¿Nos dice algo, en este caso, de la especificidad de los exiliados asturianos o el hecho de llegar a Mauthausen? Sí, no. Bueno, podemos intentar hacer otra proyección, o elucubrar más que otra cosa. ¿Puede haber influido el hecho de que el número de asturianos que fueron deportados en el convoy de los 927 fue muy superior al del conjunto de los españoles? En el caso del conjunto de los españoles, el 6% de los hombres deportados a Mauthausen procedían del convoy de los 927, mientras que en el caso de los asturianos fue del 19%, es decir, casi uno de cada 5 asturianos que estuvieron en Mauthausen procedían de Angoulême, habían sido detenidos en Angoulême y deportados en el convoy de los 927, que pese al número no refleja a todos los que acababan en Mauthausen. Como saben, eran hombres, mayores, niños, mujeres, y al llegar a Mauthausen de los 927 separaron a las mujeres y a los niños menores de 13 años, los devolvieron a España y quedaron en el campo los mayores de 13 años, 430. De ellos 26 eran asturianos, que son casi, como digo, el 20% del total de asturianos en Mauthausen. Y los que iban en este convoy, muchos de ellos tenían una edad superior a 40 años. De los 26 asturianos del convoy de los 927 fallecieron 20, que son de ellos 9 que tenían más de 40 años. Todos ellos en el año 41. Si tenías más de 40 años era muy difícil sobrevivir a las penalidades de Mauthausen. Entre estos mayores de 40 años tenemos algunos mayores de 50, incluso mayores de 60. El mayor de ellos tenía 65 años. Fueron todos ellos, muchos de ellos murieron en los primeros meses del 41, los últimos ya en el terrible otoño-invierno del año 41. Y de los 6 supervivientes asturianos del convoy de los 927, eran todos jovencísimos. Bueno, 4 tenían 21 o 22 años en el momento de la liberación, solo alguno tenía más de 30 años.
influyó el hecho de que un porcentaje superior de asturianos fueran deportados en el convoy de 1927 y tuvieran esta edad más provecta, digamos, superior a la media de los deportados españoles. ¿Y qué nos dice esto sobre la emigración, sobre el exilio asturiano? ¿O no nos dice nada realmente? Nos dice tal vez que en un porcentaje superior a otros grupos emigraron familias enteras. No lo sabemos, pero quizá habría que plantearse. Tenemos aquí el caso de los deportados avilesinos. La norma de la deportación asturiana es de la deportación española, son los CTE, los que son apresados en Maguinot. En el caso de los avilesinos, curiosamente, solamente uno estaba en una CTE. Lo ven en tercero, Champincues. Todos los demás o son deportados en el año 42, 43, en la segunda ola de deportaciones por actos de resistencia, o son deportados en el convoy de los 927, y la mayoría de ellos son familia. Arriba son primos, sobrevive uno, el otro muere, y la familia Ramos Barril, muere el padre, y los hijos muy jóvenes, los dos, sobreviven. Sobre la segunda deportación, la segunda ola de deportación, que comienza en el 42, sobre todo 43 y masivamente ya en el 44. No va generalmente a Mauthausen, como saben, sino a los demás campos. Dachau, Buchenwald sobre todo, también Neuengamme, Ravensbrück, en el caso de las mujeres, y Sachsenhausen. Lo bueno para el historiador de esta segunda ola de deportación es que dejó mucha traza documental, porque los españoles en Francia estaban vigilados, como bien sabemos, por la administración francesa y desde luego por la alemana, y todo eso está bien documentado, preservado en los archivos franceses, y a veces ya en carpetas específicas dedicadas a los españoles. Y esto sí que nos puede servir para lo que les comentaba al principio, que en realidad es el objetivo de esta charla, mostrarles el potencial de los archivos alemanes y franceses para identificar y para conocer, las vicisitudes de las vidas de algunos de estos asturianos en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos aquí, por ejemplo, la ficha. Por supuesto, todos esos deportados luego tienen su ficha específica como deportado, creo que en Caen, donde los colegas de deportados de Asturias están sacando muchísima información. Pero también la policía en las ciudades en las que vivían pues los tenían vigilados desde tiempo atrás, y esta documentación pues la podemos consultar, por ejemplo, aquí del archivo de Burdeos, Ramón García, que acabará en un campo de concentración. Tenemos aquí un resumen de sus actividades políticas que le llevan a la detención finalmente en mayo del año 43, con nombres específicos de españoles que al parecer le delataron, las casas en las que se escondía, etc. Y en fin, así también podemos poner cara a algunos deportados. Este es de Tineo, Ramón García. O tenemos también una fotografía de Emilio Álvarez Monjil, también un conocido deportado, ya se ha escrito su biografía. Él volvió, si no recuerdo mal, de vez en cuando a Gijón, a su ciudad natal, y recientemente, aunque se quedó en el exilio permanente, sobrevivió, se quedó en Francia, y de vez en cuando visitó Gijón. Hace poco se puso frente a su casa una Stolperstein. La documentación también nos permite conocer historias de algunos de esos asturianos que van mucho más atrás de lo que acabará siendo la deportación. En este caso tenemos dos gijoneses, Rafael González Costales y Francisco Cristóbal Pérez, que en una lista de una CTE del año 39 muestra que van juntos. Y juntos entrarán también en Neuengamme 4 años más tarde, habiendo vivido los dos antes en Burdeos y siendo detenidos en Burdeos, lo que nos da una idea de que pudieron, quién sabe ya si desde el 37 saliendo de Gijón, pudieron haber vivido todos estos años juntos. Uno entra con el número 32.071, otro con el número 32.070 en Neuengamme, es decir, entraron juntos en el campo. Pero es que uno de ellos, después de la guerra, escribiendo a la Cruz Roja, lo dice, estuve como deportado con este número, suponiendo que en su poder se hallará un expediente de cada prisionero, como ha sido indicado por otros compañeros, es decir, que pese a vivir en Valdepeñas en el año 69, él tenía contacto allí con otros deportados, quizá por carta. Me mandan información, por favor, de mi amigo y compañero Francisco Cristóbal, que estuvo con él en Neuengamme, que como vemos también no se cruzaron sus caminos allí o en Compiègne, desde donde fueron deportados, sino que llevaban juntos posiblemente 5 o 6 años. Quizá, quién sabe, estuvieron en el mismo batallón en la guerra civil.
Tenemos también la idea de que en la segunda deportación, la del año 42, 43 en adelante, fue por hechos de resistencia. No fue así. En muchos casos, españoles que entraron en campos de concentración en el año 43, 44, no lo hicieron por la deportación, sino que ya se encontraban en Alemania, como era el caso de Urbano Quintana Cabal, que trabajaba en Alemania, posiblemente emigró voluntariamente en el año 40-41, allí fue detenido, se hizo un juicio, pasó por la cárcel, Dachau, luego por otros campos, y suponemos, aunque no hay documentación, porque mucha de ella se destruyó, que murió en Bergen-Belsen en el 44 o en el año 45. Pero es que también hubo asturianos que estuvieron en campos de concentración que ni siquiera eran exiliados. Y un caso conocido ya aquí es el de Emilio Rodríguez, que salió en la prensa hace unos años porque se conservó en un archivo alemán su documentación personal. En el momento de entrar en el campo se la requisaron y llevaba todo tipo de documentación personal, como una fotografía con su novia aquí en el Parque San Francisco, seguramente en el año 41, antes de partir para Alemania, partió desde Madrid, creo. Llevaba consigo nada menos que un documento que mostraba que él había estado en un campo de concentración en Valencia, porque él había hecho la guerra en Valencia, en el cuerpo de ingenieros, y pertenecía, luego supimos, investigando, pertenecía a una familia importante, asturiana, de la alta sociedad, digamos. Su padre era un responsable político, el número 2, al parecer, de la policía en Asturias en el 34, responsable de la represión de mineros en el año 34, y por lo que se la tenían jurada, y en el año 36, al parecer, tenía un importante puesto, no sé si era incluso el jefe de la policía en Santander. Lo traen desde allí en el mismo julio-agosto del 36 y lo fusilan en Sama de Langreo en el año 36, en el 30 de julio. Y vean aquí, este hombre, Emilio Rodríguez, cuyo padre había sido asesinado por los rojos, por un comité seguramente descontrolado de la cuenca minera, sin embargo hace la guerra por la República, acaba en un campo de concentración, aunque había emigrado voluntariamente, y quiere dejar constancia, como homenaje, quién sabe, al entrar en Dachau, el día y el lugar donde fue asesinado su padre, aunque no lo dice. A alguien que escribía más o menos en español, pero que claramente no era español, le dijo: mi padre era Bienvenido Rodríguez y murió el día 30, incluso parece que se lo hizo corregir, el día 30, lo ven que está corregido el 3-0, día 30 de julio del año 1936. La madre escribe Balbina con V, claramente esto no lo escribió él, porque como se dice abajo, hizo la escuela básica, 7 años de escuela y también 4 años de instituto, es decir, una persona para la época con un nivel cultural alto. Es decir, tenemos asturianos en campos de concentración que no tienen nada que ver con el exilio también. Pero es que tenemos también a asturianos que también emigran voluntariamente a Alemania, como el caso de abajo, Eladio Álvarez Antuña, que trabajó en una fábrica, la fábrica Continental de ruedas, cerca de Hannover, y acaba en un campo de concentración. Pero sin embargo, al contrario que Emilio, no está registrado como deportado, como interno en un campo de concentración. En el censo que se conoce, el más amplio es el de la Generalitat de Cataluña, que es el que pasó 4 meses en un campo de concentración. Esto nos plantea la pregunta: ¿a quién consideramos realmente interno en un campo de concentración? ¿Quién merece esos honores? ¿El que haya sido deportado desde Francia? Si solamente estuvo 4 meses, no. 5 sí. Si murió en un campo, no. Si estuvo solo 5 años en un Stalag, entonces no fue víctima del nazismo. Pero claro, si creamos ya de mano una jerarquía, una especie de héroes que son los deportados, pues ya todo lo demás parece que no tuviera valor, que lo excluimos, cuando en realidad desde el punto de vista del historiador es exactamente igual. O tenemos el caso de otros que pasan por cárceles. En este caso sí lo consideramos, también no sé muy bien cómo llegó al censo de deportados, el que hizo Bermejo hace unos años, aunque jamás estuvo en un campo de concentración, estuvo en cárceles. Pero es que en cárceles también estuvieron otros asturianos, como este hombre que aunque fuera de origen extranjero, claramente, Peter Wilds, que era un profesor y cura católico, nació en Gijón, y tenemos el acta de nacimiento en Gijón, y acabó en una cárcel en Karlsruhe. Tampoco consta, evidentemente, como víctima española, no está en el Olimpo de los héroes españoles que fueron represaliados por los nazis, porque también estuvo solo un periodo en la cárcel, entre el 43 y el 44. ¿O qué hacemos con aquellos que fueron represaliados por los nazis, pero no fueron a un campo de concentración, digamos, de los que están
en el censo conocido. ¿Qué pasó con aquellos que, como Julio Queral, podría ser de origen no asturiano, nació en Gijón en el año 95 y junto con un grupo de compañeros marinos que tenían la base al parecer en pasajes en Guipúzcoa, fueron detenidos cuando entraron en Noruega los alemanes en 1940 y acabó en un campo y murió en un campo en 1944. Bueno, antes de morir en el campo lo enviaron a un hospital y allí murió, y así se notificó años más tarde a su viuda. Este también está fuera de cualquier censo. Su historia, sin embargo, también es relevante. Bien, ¿qué nos dice el caso de la deportación de las asturianas? Bien, que ninguna de ellas es exiliada. Sí, un caso que vamos a tratar, pero no exiliada, no deportada desde Francia. De las 5 deportadas asturianas, 4 de ellas eran emigrantes económicas. Estaban en Francia desde los años 10, desde los años 20. Bien, sabemos que la emigración asturiana económica de los años 10 y los años 20, en parte también, o alguna de ellas fue política, pero estas no son exiliadas de la guerra civil. No por ello dejan de tener su interés histórico, pero no son exiliadas de la guerra civil. ¿Vamos a excluirlas del exilio? Pues habría que profundizar. Rubiano, a la izquierda de Mieres, su hermano combatió en España, tenían una relación intensa en Saint-Denis, en el barrio español, en París, con todo lo que estaba sucediendo en España. Pero no son exiliadas de la guerra civil. Quien sí lo fue, y acabó en un campo de concentración, pero por un camino totalmente inhabitual, fue Olvido Fanjul, que salió hoy, hace 85 años, acompañando a 1.100 niños del Musel en dirección a Leningrado. Se casó con un ruso, vivía en Pushkin, donde había una escuela de niños asturianos, a 100-200 metros del Palacio de la Zarina, y vivía seguramente con la familia de su marido, y ella no quiso, al contrario que el resto de profesores y los niños de la escuela, no fue evacuada, seguramente se quiso quedar allí por estar con su marido, que rápidamente fue movilizado, Dimitri, y con su familia. Pensaba que no tenía nada que temer, fue sin embargo detenida en septiembre del año 41 y enviada a Estonia, a Tallinn, donde estuvo en un Arbeitslager, en un campo de trabajo de los alemanes. Por desgracia, Olvido Fanjul apenas dejó nada escrito y sus hijos, por ahorrarle el dolor de recordar, prácticamente no tienen información de lo que vivió en su experiencia del exilio. La documentación, en este caso estona, nos puede también dar algunas pistas sobre el percurso vital de Olvido Fanjul desde la detención por parte de los alemanes hasta la deportación a Ravensbrück. Tenemos aquí un libro, no sé exactamente si es de la policía, no recuerdo ahora, con un registro de entrada de documentación. Y me hicieron el resumen porque mi Stone es bastante limitado en inglés, y dice esto, que la correspondencia inicia en el 42, cuando ella entra en el Arbeitserziehungslager en Tallinn, que su hijo nace, Olvido Fanjul tuvo un hijo, en abril del año 1940, que se lo llevaron a una gota de leche semanas después, y que en agosto del 42, ha de ser, le notifican que murió. Ella nunca creyó que su hijo había muerto, estaba segura hasta el día de su muerte de que se lo habían robado y que se lo habían, bueno, una cosa muy común en aquel entonces, y que eso bien pudo haber sido el motivo de su deportación. Y dice aquí también, y eso es interesantísimo, que fue entregada ella a la policía de seguridad alemana, pero concretamente al comandante, creo que es L. Alonso. Este L. Alonso era un miembro de la Guardia Civil, de la policía militar que acompañaba a la División Azul. Cuando buscamos pruebas de la complicidad o de la acción del franquismo en la deportación de españoles, como digo, no encontramos documentación. En este caso, si se profundizara, tendríamos, aunque fuera por omisión, una prueba de que efectivamente autoridades españolas posibilitaron o contribuyeron, o directamente fueron ellos quienes hicieron posible la deportación de españoles a campos de concentración. Sabemos, porque preguntamos en el archivo de la Guardia Civil, que hubo 2 comandantes, creo que es Alonso, pero yo no quise ir más allá. Si alguien quiere investigarlo,
y dar con este Alonso, pues a lo mejor, bueno, quién sabe si hasta el propio Alonso se quedó con el hijo de Olvido Fanjul, pero no quiero especular demasiado. Lo que está claro es que Olvido Fanjul nunca lo dio por muerto. Bien, tendría un aspecto similar a este. Bien, sobre el periodo posterior a la deportación, ¿qué nos puede dar la documentación? Pues todo tipo de informaciones. Aquí tenemos el caso de uno de ellos, de un gijonés, de José Rendueles de la Sala. Este hombre, después de la deportación, intenta rehacer su vida con su familia, o que su mujer vaya a Francia, o él de alguna forma volver a España, pero no es posible porque su mujer, esto me enteré por la familia, y seguramente que no es un caso excepcional, su mujer y su familia había perdido la pista totalmente durante años, y seguramente ya no se llevaba muy bien con él, como muchas familias a lo mejor se sintieron abandonados por el hecho de salir de Asturias, y como se había casado por lo civil, su matrimonio había sido anulado y su mujer se casó de nuevo. Entonces, la historia que contaron de José Rendueles a su familia, y yo hablé con el nieto, es que era un hombre que había abandonado a la familia, que había sido un irresponsable y que no querían saber absolutamente nada más de él, y no, se negó a darme cualquier tipo más de información. La documentación de archivo nos permite saber que este hombre luego emigró a Buenos Aires, que allí rehizo su vida, que fue muy activo en el Centro Asturiano de Buenos Aires, que llegó a ser cónsul general de la República en el exilio en Buenos Aires, que publicó en algunas revistas, pese a que su salud estaba muy dañada, tanto física como psíquica, según cuenta en una carta Néstor Astur Fernández, que era el gerente del Centro Asturiano de Buenos Aires, a un archivo alemán al que pidió también documentación para poder luego solicitar la indemnización. Sobre la notificación a las familias de la muerte de los españoles. Tenemos, por cierto, o creemos que durante décadas las viudas, los padres de los deportados no tuvieron cualquier noticia de los deportados, y que solo después de la muerte de Franco dificultosamente fueron reconstruyendo sus historias, supieron que habían muerto en campos de concentración. Esto no es así. Puede ser para una parte, pero no para todos absolutamente. Y les voy a poner un caso extremo, que es extremo y seguramente es único, pero se dio. Una señora de Granada escribió a donde creía que estaba su marido a través de la Cruz Roja, que era un Stalag, pero la Cruz Roja, sabiendo ya que no estaba en aquel Stalag, la envió a Mauthausen, al campo de concentración de Mauthausen. Y el campo de concentración de Mauthausen, ven arriba el sello de entrada, pocas semanas después, el campo de concentración de Mauthausen, a través de la Cruz Roja, le envía a la señora en Almería el certificado de defunción de su marido. Una cosa absolutamente loca. Pues esto ocurrió. No digo que fuera la norma, pero existió. Y aquí tienen la Cruz Roja, que escribe a la señora, le dice, respondiendo a su solicitud, el campo le envía el Standesamt 2, el registro civil 2, no le dice exactamente lo que es, ni que es un campo de concentración, que su marido murió, y ese es el certificado de defunción, y con ella ya puede pedir pensiones o bien, justificar que ya está, que fallecido, y hacer su vida, vaya usted a saber. Tenemos otros casos extremos, como el de Benjamín Carcedo, la familia, que nunca recibió la notificación de su fallecimiento, pese a que existía un certificado de defunción, seguramente porque él no dio sus datos completos, no dijo dónde vivía la familia. O tenemos otros casos, como del que ya hablé, del que no existe ningún registro de su fallecimiento, ni se sabe dónde falleció, seguramente en una marcha de la muerte. Y su viuda en los años 80 todavía estaba reclamando la documentación. Es otro caso, no el más extremo, porque el más extremo sería el de gente que aún hoy día no sabe que sus abuelos o bisabuelos murieron en algún campo, que existe. Y el supuesto silencio de 40 años del franquismo no fue tal, y ahora lo voy a demostrar, y esto es importante también para que entendamos que no existió en las familias el silencio o la vergüenza que suponemos, damos por hecho existió, sino que existió una gran pluralidad de conocimiento y seguramente de procesamiento de esta historia familiar. Y eso tiene mucho que ver con las indemnizaciones alemanas que comienzan a finales de los años 50. Complejísimas, no estaba pensada para franceses, para ninguno europeo prácticamente, sino para los alemanes, básicamente para los judíos y también para los apátridas. Y por esa ventanuca, por ese ventanín, entraron los españoles, que quisieron también ser reconocidos y ser indemnizados. Fue muy activa la FEDIP,
en informar a la colonia española, no solamente en Francia, sino también en España, porque tenían las listas, sobre todo de Mauthausen, los propios presos habían hecho listas de los familiares de los que allí estaban, de los que habían fallecido en Mauthausen y en otros campos, pero sobre todo Mauthausen, y se pusieron en contacto con ellas para informarle de que Alemania estaba pagando indemnizaciones. Y así encontramos con que una señora en un pueblo perdido de Zaragoza o en el Tietar, en Cáceres, recibe una carta de París, de la FEDIP, con esta circular informándole de que su marido falleció en el campo, por si no lo supiera ya, y le dice también que tiene derecho a una indemnización alemana y que ellos, si ella así lo desea, le ayudarán a la tramitación y que por favor vaya al registro civil y pida una copia de nacimiento y que le ayude a alguien en caso de que no. Entonces así tenemos que mujeres, por ejemplo, tengo documentado en Zaragoza, van al cura y dicen, mire, es que me llegó esto de París y no entiendo nada, ¿esto qué es? Y el cura, en algunos casos ayuda, o el alcalde, pero también informan a la administración española. Dicen, nos estamos encontrando con esto. Y es así como el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el año 58, tiene conocimiento de estas indemnizaciones y dicen, si no se toma una decisión por nuestra parte en estos casos, los interesados, gente modesta, se quedarán sin cobrar la pensión que de otra manera tal vez hubieran obtenido. Es decir, que terminarán pensando que el gobierno español interfiere o anula la obtención de un derecho. Por este miedo, y por miedo también a que los exiliados, digamos, que estableciesen demasiadas relaciones con las viudas y con los familiares en España, es como el franquismo, increíble, pero es así, es un hecho histórico, va a ayudar a las viudas y a las familias a obtener una indemnización alemana por haber sido deportados a campos de concentración, a lo cual el propio franquismo había contribuido. Esto es así. Y así vemos como días después de esta comunicación interna, ya que el plazo terminaba a finales de marzo y quedaba poco tiempo, en la primera página del ABC aparece la información de que las viudas y los familiares de los deportados tienen derecho a una indemnización y que el Ministerio de Asuntos Exteriores les ayudará a su tramitación. Esto se repite en toda la prensa regional, es decir, no se puede decir que hubo un silencio oficial por parte del franquismo. No lo hubo, desde luego, para compensar moralmente a las familias, en absoluto, por interés del propio franquismo. ¿A quién le puede sorprender? Pero existió. Y en este contexto también se abrió una mínima ventana, como ven en la primera página del ABC, al conocimiento de lo que había sucedido en los campos. Vemos aquí, por ejemplo, a los pocos días, una carta de un campesino de Málaga al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que su hijo Antonio Trigo Ortega había fallecido en Mauthausen y pedía ayuda para la tramitación de la indemnización. Se nos dijo en el año 2019 que habían aparecido unos libros en el Registro Central de Madrid que había enviado el gobierno francés en el año 1951 con las actas de fallecimiento de todos los españoles y que ese libro había estado 70 años cogiendo polvo y que gracias a la acción del gobierno en el año 19 se desempolvó y se dio a conocer a los españoles. Menos mal que el gobierno actual lo hizo, porque si no, pues todas estas muertes no habrían sido registradas en el registro y tenemos que estar muy agradecidos a la acción del gobierno. Mentira. Es mentira, es que no fue así. El gobierno español, el gobierno franquista utilizó ese libro para hacer copias, para ellos mismos emitir certificados de defunción con los cuales luego se podían pedir las indemnizaciones. Fue así. Y así tenemos como centenares, tal vez miles de viudas, miles de padres solicitan a Alemania una indemnización a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cómo afectó eso a la memoria familiar? ¿De qué? No ya solamente a la economía familiar, que también. Tengo el caso de pregunté en una aldea en Galicia sobre una señora que me podían contar de ella y lo que me decían era su marido, que era portugués, había muerto en Mauthausen, ella solicitó la indemnización. Sabe Dios cómo ella llegó a ser informada, supongo que desde París, de que tenía la posibilidad, vivía en una aldea remota de Galicia, muy cerca de la frontera, y la gente allí me dijo, pues mira, de un día para otro esta mujer bajaba a la capital en taxi y se compró un piso en Orense. Ella no dijo a nadie que había obtenido una indemnización alemana, pero la indemnización alemana, digamos que le cubrió, le salvó la vida, económicamente, me refiero, porque por aquel entonces las indemnizaciones eran muy altas. Pero cómo ella procesó también todo aquello. Y el hecho de que el franquismo, el régimen, la administración, lo que había, le ayudó a conseguir una indemnización, hizo que ella viese, digamos, el papel del franquismo de la misma manera en la deportación de su marido que lo hicieron otros.
A lo mejor ella no tenía, digamos, una carga política o un conocimiento realmente de lo que había ocurrido. Lo dejo en el aire, no lo sé. Pero el hecho de que muchas familias mantengan un silencio también sobre el tema de las indemnizaciones, claramente indica que estaba asociado también como a una cierta vergüenza, a aprovecharse quizás desde su punto de vista del dolor de su tío, de su abuelo, de su padre. Esa ventana de conocimiento sobre la deportación durante el franquismo, tenemos un ejemplo en este libro que niega, en fin, su propia presencia, ya se sabe, pero parece que no está en el conocimiento popular, la imagen que tenemos niega que existiese un silencio oficial. En España se publicaron libros sobre la deportación y se permitió también que se crease el Amical de Mauthausen, también para meter cizaña entre los deportados que estaban en París y los que estaban en el interior de España. Tenemos la publicación de Historia de vida sobre los republicanos españoles en los campos de exterminio del año 1970. Bien, seguro que ya pasa el tiempo. No sé cuánto llevo. 45 Son las minutos. 12 menos cuarto. Bueno, pues en 5 minutos. ¿Y qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los que no fueron deportados? ¿Nos olvidamos de ellos? Si fueron deportados a campos de concentración solo por haber sido rojos españoles, nos podemos hacer la pregunta provocativa, pero no tanto. ¿Por qué no fueron deportados todos? ¿Por qué no fueron? Si tan peligrosos eran, ¿por qué no los deportaron a todos? Bien, esta pregunta yo creo que no se hace y se debería hacer. Debería ser la primera pregunta a hacerse a la hora de abordar la relación de los nazis con los españoles deportados en Francia. Seguramente porque la ocupación de Francia fue mucho más pacífica de lo que se pensaba, mucho más relajada, pero también, como podemos ver aquí en esta cita del año 41, porque rápidamente los españoles van a ser utilizados como mano de obra, digamos esclava, pero es un poco exagerado, mano de obra forzada para los alemanes. Y todo esto es un fenómeno muy desconocido, muy amplio. Los españoles fueron un pequeño grupo dentro de los 20 millones de europeos que fueron de una forma u otra obligados a trabajar para los alemanes, tanto en el Reich, 13 millones, como en el conjunto de la Europa ocupada, unos 7 millones en números redondos, que por supuesto los alemanes presentaban como una contribución voluntaria, pero no fue así, evidentemente, y el máximo responsable, el calvo en el centro, fue condenado a muerte en los juicios de Nuremberg y ejecutado. Es un tema que solamente muy tarde, a partir de los años 80, fue recuperado por la historiografía alemana, pero que hoy ya está plenamente integrado en la memoria colectiva. Como saben, en Alemania hay toda una maquinaria de producción de memoria democrática y ya están incluidos los trabajadores forzados, hay museos, hay un enorme centro de documentación en Berlín, lo que eran unas antiguas barracas donde había trabajadores forzados, donde llevamos nuestra exposición. Los españoles, como saben, gran parte de ellos vivían en la zona libre, la zona de Vichy, y fueron también sometidos, digamos, a trabajo forzado light, por así decir, para Vichy, muchos trabajando en el macizo central, por ejemplo, y los que peor parte se llevaron fue en el norte de África, donde fueron deportados desde Vernet, centenares de ellos, algunos de ellos procedentes de Asturias. Maximino Artuña Fernández, Luis Azacoz, tal vez es de origen cántabro, Rafael Iglesias, Amador González Iglesias, etc. Luego tenemos asturianos que voluntariamente o no se van a trabajar a Alemania, y la documentación alemana nos permite seguir su recorrido y tener conocimiento de que fue un exiliado, porque seguramente no está tampoco en ningún censo, bueno, no existe un censo. Cleodomiro García, ahora sabemos que trabajó, era de Avilés, de Valliniello, y trabajó en Alemania en una fábrica de máquinas de coser. O tenemos el caso también de mujeres, como esta Marcelina Suárez de Baduno Les Regueres. En ocasiones la documentación alemana o francesa se equivoca y pone a Marcelino como Marcelina, pero en este caso es evidentemente una mujer. Tenemos 3 documentos de ella, y en el central, como pueden ver, es Marcelina Álvarez Guep Suárez, eso que en francés es Né, es decir, su nombre de nacimiento es Marcelina Suárez y por matrimonio es Álvarez. ¿Emigró sola? ¿Emigró con su marido? No lo sabemos. Era quizás madre de este Emilio Álvarez, nacido en el 99 y había nacido en el 81, una señora de 60 años española, trabajando en Alemania, y que falleció de tuberculosis en el año 1941, y que el único registro que tenemos de ella es que murió en Alemania en el año 41. No sabemos las circunstancias que le llevaron allí,
yo supongo, pero tampoco tengo certeza absoluta de que es una exiliada, y dónde está enterrada. Fue tal vez la madre, lo habría tenido con 18 o 19 años, de Emilio Álvarez, que trabajó cerca de allí también en Alemania, pues no lo sabemos. Tenemos muchos ejemplos, tenemos casos de españoles que al final son dados por italianos y acaban siendo enterrados en el cementerio militar italiano en Hamburgo, pero sin embargo luego a través de documentación francesa se sabe que realmente era de Cangas de Onís, Faustino Prieto en este caso. Pero la gran parte de los españoles, desde la Francia libre, a partir del año 42, son enviados a trabajar al muro atlántico, de que ya se habló aquí en alguna ocasión, que es toda una serie de fortificaciones que crean los alemanes desde la frontera del Bidasoa hasta el norte de Noruega para intentar evitar la invasión occidental, y gran parte de ellos son enviados a la construcción, a la costa francesa, para la construcción de bases submarinas, que no dejan de ser gigantescos garajes donde proteger a los submarinos. En estas bases eran construidas a un ritmo frenético, en cuestión de un año, la mayor parte de ellas, en turnos de 12 horas, en condiciones extremas, como pueden suponer, pero recibían buena alimentación, gran parte de ellos recibían también salario, si les tenían bien motivados trabajarían mejor que si los tenían como tenían a los deportados a campos de concentración. Entonces, esto es un tema muy desconocido y también que se quiere, digamos, sacar de la memoria oficial francesa porque está asociado al fenómeno de la colaboración, empresas francesas, la propia administración, y también muchos franceses se alistaron libremente en la organización TOT para construir el muro atlántico, pero no todos los que construyeron el muro atlántico eran trabajadores libres. De los 300.000 que hubo en Francia y en las Islas del Canal, aproximadamente la mitad eran trabajadores libres, aquí una foto propagandística, y la mitad fueron trabajadores forzados, de los cuales la gran parte de ellos fueron españoles. Este es un campo, digamos, que sería un extremo de malas condiciones, y luego hay una graduación. Los campos de trabajo no son como los campos de concentración, en el sentido de que no existe la misma disciplina extrema, de que no están mal alimentados y que no se espera de ellos su fallecimiento, que es lo que se esperaba en los campos de concentración, sino que rindieran bien en el trabajo. Por lo tanto, el trato es diferente. Y tenemos casos extremos, como el que ya se trató ayer en Burdeos, de muy buen trato en relación a otros, que sobre todo en el norte de Francia era la norma, donde se trabajaba a toda velocidad, por ejemplo, en la construcción de lanzaderas de V2 en el último periodo. No existe tampoco un censo de españoles que estuvieron trabajando para la TOT en el muro atlántico, unos 35.000. La base submarina de Burdeos, ya se dijo, se construyó básicamente por parte de españoles. Aquí trabajó Eleuterio Quintanilla y su hijo, en un régimen diferente al de otros. Ellos tenían bastante libertad, podían dormir en casa, en Burdeos. Y los alemanes al comienzo echaron mano de los españoles que tenían en Burdeos, que bueno, tenemos aquí documentación sobre ellos, y luego ya los deportaron directamente desde la zona libre a partir de 1942 en masa. Los alemanes pedían a los franceses, a la administración de Vichy, que les enviase trabajadores, y ellos enviaban principalmente a extranjeros, entre los cuales la mayoría eran españoles. Tenemos notas impresionistas o listas masivas de españoles en los que van apareciendo asturianos. Esto es en una obra en el norte de Francia, en Normandía, unos hermanos de Colunga, de Oviedo, etc. Luego tenemos casos de asturianos, en este caso, que van desde Argelès a trabajar, son forzados, son deportados, ellos no saben dónde van, si van a Alemania o a dónde van, acaba en Brest, trabajan en la base submarina y seguramente su empresa lo acaba enviando a Alemania a trabajar. En el caso de las Islas del Canal también hubo españoles y erradamente, entiendo yo, se considera, está en la lista de deportados españoles, los españoles que estuvieron en la pequeña isla de Alderney, en el centro pueden ver, son considerados también como víctimas del nazismo, como si hubieran sido deportados a un campo de concentración. No es así, pero es que en la categoría que en los años 50 realizó el gobierno francés, aquellos que habían sido enviados, no sé si eran medio judíos, habían sido enviados a la isla de Origny, se les consideraba también deportados. Habían sido deportados porque habían sido llevados fuera de su país a trabajar. Pero los españoles, si hubiera trabajado a 5 kilómetros ya en tierra firme en Francia, también habían sido deportados desde Argelès o desde cualquier otro sitio contra su voluntad. De tal forma que yo creo que los españoles que están en las listas de deportados, pero que estuvieron realmente en Aurigny, no deberían estar allí,
si somos estrictos, no estuvieron en un campo de concentración, aunque en Aurigny hubo una delegación, un subcampo de Neuengamme, que estaba en Hamburgo, pero solamente por un periodo muy reducido y en el que al parecer no hubo ningún español. Acedo, por ejemplo, está en la lista de deportados españoles, asturianos, en este caso no debería estar, si somos estrictos. La documentación alemana también nos da muchas pistas sobre los destinos de los asturianos, los españoles en general, después del año 45, de los que no quieren regresar, piden algunos de ellos ayuda a las organizaciones internacionales, en este caso de refugiados, para la mayor parte de ellos emigrar a Latinoamérica, y así pues podemos reconstruir pues las informaciones que nos dan pistas sobre la vida de algunas familias. Conrado, que había trabajado en una fábrica de cristales, la cristalera de Gijón, también trabaja para Saint-Gobain, creo que es en Francia, y pide trabajo también como cristalero para Latinoamérica. También, ya con eso concluyo, también los trabajadores forzados llevan adelante en los años 60 una lucha, en este caso feroz, diría, durante una década, por ser reconocidos por Alemania como víctimas del nazismo. Cuesta mucho este proceso, lo llevan hasta el máximo nivel, digamos, de reivindicación, que es por la vía judicial, llegan hasta el Tribunal Superior de Justicia, y en este proceso la administración judicial alemana recopila enorme cantidad de investigación, ellos de documentación, la propia administración alemana, los jueces, hacen ellos mismos una investigación, digamos, de carácter histórico, y llegan finalmente a la conclusión de que efectivamente decenas de miles de españoles, unos 30.000, que habían sido obligados a trabajar, entraban dentro de la categoría de perseguidos políticos, y que por lo tanto debían ser también indemnizados como habían sido indemnizados, exactamente lo mismo, 150 marcos por semana o por mes, por haber estado en los campos de trabajo de Francia o de las islas del Canadá. Pero no solo eso, sino que todos los españoles, y muchas de ellas españolas, que también reivindicaron ser reconocidas como víctimas del nazismo, porque la información, sobre todo entre los exiliados en Francia, fluía, mira a ver si tú también puedes ser reconocida, encontramos que hombres y mujeres que habían estado, que no habían sido trabajadores forzados de los alemanes, que no habían sido deportados a Alemania, pero que habían estado en Argelès, luego lo ven ahí, Argelès, en Barcarès, en campos que pasan a depender de los alemanes a partir de noviembre de 1942, ellos también son reconocidos por Alemania como víctimas del nazismo. ¿Tenemos que ponernos al nivel de los deportados? No, no se trata de poner al nivel de nadie. Pero, en fin, Alemania los reconoció como víctimas del nazismo. No digo que tengamos que hacer nosotros también, que tengamos que poner monumentos por todas partes. Lo único a lo que voy es que nuestra visión sobre lo que significó la represión alemana sobre la comunidad exiliada española no se agota en la deportación, es mucho más compleja, y todo ello está todavía por investigar. Gracias. Gracias, Antonio, por esta exposición que abre tantos interrogantes y que tantos caminos deja abierto para los que os dedicáis a la investigación histórica. Ahora pasamos a la tercera y última, Ramón García Piñeiro. Aunque Antonio es asturiano también, dijimos, y cada vez se protege más su presencia en Asturias. Lo cierto es que Ramón García Piñeiro es una persona mucho más próxima. Él es de San Martín de Reyovelio y es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Historia, y es profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Galileo de Navia. Tiene algunas obras fundamentales para la historia de Asturias. En el 2007 el libro Mineros Asturianos bajo el franquismo, Mineros, Sindicalismo y Huelgas, y después en el 2010 Fugaos, la Dreda y la guerrilla en Asturias, y posteriormente la gran obra Luchadores del ocaso, represión,
Guerrilla y violencia política en las Asturias de posguerra 1937-1952 y el subsiguiente Atlas de represión, guerrilla y violencia política en Asturias 1937-1958. Esta obra, Luchadores del Ocaso, el otro día hablando con Antonio, le dije que era una obra realmente enciclopédica. Él, yo creo que la definió todavía mucho mejor que yo, habló de una opus magna. Realmente es un libro impresionante en donde incluso la calidad aumenta por el tipo de gramaje del papel que tiene. Es un libro muy extenso, de 1000 y pico páginas, y realmente hasta el gramaje del papel, casi papel biblia, hace que la obra se engrandezca. La ponencia que hoy nos va a presentar Ramón García Piñeiro aborda la obsesión, la gran obsesión, podríamos decir, que tuvieron los derrotados, los que perdieron la guerra en 1937, y que fue de alguna manera compartida por todos, que era trasponer las fronteras, ¿no? Como él definió, trasponer las fronteras, pero con un propósito diferente. Para los que estaban en el interior, la pretensión era cruzarla para huir de la represión propia y la represión de las personas del entorno, de las amenazas, y que les impedía obviamente llevar una vida normal. Pero para los que estaban en el exterior, para los que se exiliaron, el anhelo era regresar para cambiar el signo de la derrota militar, ¿no? Ramón García Piñeiro dice lacónicamente que aunque compartieron los objetivos entre ambos colectivos, y este es el objeto de la charla, hubo más desavenencias que comprensión. Tienes la palabra. Muchas gracias, Villaverde, por tan amable presentación. Gracias también, por supuesto, a Antonio por esta inmerecida convocatoria a que intervenga en estas jornadas. Pero bueno, como diría Woody Allen, tampoco me merezco la lumbalgia que tengo y tengo que convivir con ella de la mejor manera posible, ¿no? Así que digamos que un asunto compensa en cierto modo al otro, ¿no? Pues, tenemos que situarnos, como bien saben, pues en octubre de 1937, cuando se derrumba en Asturias el Frente Norte. Según las estimaciones más solventes, probablemente en esta ratonera quedaron atrapadas unas 15.000 personas. En esta ratonera quedaron atrapadas unas 15.000 personas, poco más o menos. El embajador alemán, y ya saben que los alemanes, contando y cuantificando, son bastante precisos, von Storer estimó que podrían ser en torno a unas 18.000. Esto por referirme a los combatientes, a los que habría que añadir también otras personas civiles con un determinado compromiso con las organizaciones del Frente Popular, que también, con razones más que lógicas, sintieron pues su vida como amenazada. Estas personas que no pudieron evacuar, lógicamente se plantearon la siguiente disyuntiva, que es ocultarse, permanecer escondidos casi siempre cerca de sus familiares, en primer lugar para ver cómo evolucionaba el curso de la contienda, que todavía era incierto, se iba perdiendo, pero se podría dar un vuelco a la situación. Y en segundo lugar, quizá también para que se atenuara lo que podríamos denominar como represión en caliente, ¿no? Que el furor vengativo de la primera hora fuera atenuándose tal vez con la impresión o con la intención de poder presentarse. La otra alternativa era salir por mar. Habían salido ya las evacuaciones de los puertos de Entrevirés y Gijón, fue una de las opciones que se contempló, y la otra, pues la terrestre, en la cual, pues, lógicamente, había dos vías, o la portuguesa, con sus inconvenientes, y la francesa, que al principio parecía, pues sí, el paraíso de la libertad, si bien, claro, a partir de más que de septiembre del 39, de mayo del 40, pues esa opción también empezó a perder, por así decir, atractivo. Claro, en este momento la mayor parte de los intentos de evasión pues fueron decisiones individuales, unilaterales, porque estas personas habían perdido prácticamente el contacto con el gobierno de la República, por supuesto. El gobierno de la República que prácticamente en ningún momento contempló la posibilidad de disponer
de fuerzas encuadradas y organizadas dentro del territorio franquista, ¿no? Bueno, se creó, sí, el 14 cuerpo del ejército guerrillero, pero por ejemplo en el frente norte, en la zona norte, pues prácticamente no hay ningún caso que yo sepa de que haya tenido ningún tipo de organización y de actuación. Alguna tuvo en otras marcaciones, para Asturias es muy reveladora, por ejemplo. La liberación de los presos, casi todos asturianos, que hubo en el fuerte de Carchuna, que fue uno de los principales éxitos de este tipo de operaciones dentro de la retaguardia, en este caso, del adversario. Estas decisiones unilaterales las debió adoptar un número significativo de personas, que lógicamente no podemos cuantificar, y la mayor parte de ellas, como es lógico, quedaron por el camino. Pues personas como Horacio Fernández Infanzo, por ejemplo, destacado dirigente comunista del franquismo y la transición y la época democrática, que fue capturado a la altura de Cabrales, poco más o menos. Los hermanos Rodríguez Zapico, capturados de la Tellera, en el linde entre los concejos de Langreo y de Mieres, que fueron atrapados en Cantabria, sería otro ejemplo. En La Rubia de la Majadica, una llerana detenida, violada y asesinada en Posada de Valdeón, también estaba haciendo este tránsito hacia la frontera francesa. O por ejemplo, Ubaldo Rodríguez Mourelle, un destacadísimo dirigente socialista de Vegadeo, fundador de la Inquebrantable, que se suicidó en el País Vasco, pues cuando había sido ya pues, prácticamente cercado por quienes les estaban persiguiendo, ¿no? La mayor parte de estas tentativas fracasaban, pues porque se adoptaban unilateralmente, sin ningún tipo de apoyo logístico de ninguna especie, con deficientes provisiones, en malas condiciones para caminar, sin medios de orientación, sin más horizonte que, bueno, caminar hacia el este, como es lógico, casi siempre se hicieron a pie, caminar hacia el este, moverse por la noche, descansar por el día en parajes recónditos y, claro, apartarse de la vista de cualquier persona que los pudiera contemplar y, por tanto, pues denunciar, ¿no? En los preparativos adoptados, casi causa sorpresa la previsión adoptada por un jefe de brigada del Ejército Popular, del Concejo de Langreo, por Massimino Canga, que le pidió a su padre que buscara un atlas y que del atlas pudiera hacer un croquis o mapa de la zona del nordeste para con tan rudimentario equipamiento cartográfico, por así decir, pues emprender la aventura de dirigirse hacia Francia. No le duró la caminata más de 10 días, porque a Massimino Canga también lo detuvieron. En primera instancia lo condenaron a pena de muerte, a reclusión perpetua, pero luego el auditor recurrió la sentencia, se elevó al Consejo Superior de Justicia Militar y acabaron imponiéndole la pena de muerte. Algunos lo consiguieron, quizá pocos, pero algunos lo consiguieron. Muy a tono con estas jornadas en las que estamos, me gustaría que aquí se mencionara el nombre de Luis Montero Álvarez, de Casorbida, porque Luis Montero Álvarez ya en Francia pasará por el campo de Gurs, se incorporará a los engranajes de la resistencia más o menos en el entorno de París y será uno de los que acaben en Mauthausen. Llegará a dirigir el Partido Comunista en el campo de Mauthausen. Montero Álvarez lo consiguió, entre otras razones, porque era de Casorbida, ferroviario de profesión, tenía buenos contactos dentro de sus colegas de profesión y toda su familia estaba muy bien relacionada con las autoridades franquistas. Entonces, esta combinación de circunstancias favorables le permitieron llegar en tren hasta Irún, cruzar el río Bidasoa a nado con Galcón y pasar a Francia y después desarrollar la trayectoria de la que luego hablaremos. Las organizaciones del Frente Popular en este periodo, mientras duró la guerra, intentaron poner en marcha algunas cadenas de evasión.
algunas redes de evasión. Una de ellas, por ejemplo, la impulsó desde Burdeos el anarcosindicalista Onofre García Tirador, que surtió algunos efectos positivos en parte. Consiguió sacar a 4 anarcosindicalistas langreanos hacia el mes de octubre del 39, pero que se encontraron sin ningún tipo de asistencia o cobertura una vez que pasaron a Francia. Dieron la vuelta a España, fueron detenidos en San Sebastián, 3 de ellos condenados a la pena de muerte y ejecutados hacia el año 43, poco más o menos. Un metalúrgico, anarcosindicalista también, de Avilés, que tuvo una importante intervención en la reconstrucción del sindicato a mediados de los 40, Nicolás Muñiz, también habilitó una de estas cadenas con muy pocos medios, en la que escondía a personas, generalmente correligionarios en Avilés, y procuraba, en este caso por mar, sacarlos de España. Y el Partido Comunista, en este momento, también improvisó alguna de estas redes de apoyo, una de ellas que tuvo ramificaciones en País Vasco, Cantabria y Asturias, hasta que fue desmantelada. Consiguió sacar, por ejemplo, a quien era secretario de Agipro, de Agitación y Propaganda, del último comité provincial que hubo en Asturias, al maestro Félix Llanos, y algunos otros más. Cuando otro destacado dirigente comunista de la clandestinidad, prácticamente quien vertebró la reconstrucción de la organización en los años 50 y se encargó de la aplicación del cambio de rumbo, del cambio de táctica de esa época, pues, Mario Huerta, pues cuando Mario Huerta quiso utilizar esta misma cadena, pues ya fue desmantelada. Cadena en la que tuvieron una importante repercusión las mujeres. Si bien con respecto a esta conducta, planteamientos de socialistas y comunistas van a ser a la larga diametralmente opuestos. Claro, en esa disyuntiva que sobre todo a partir de los años 40 comenzó a plantearse sobre si convenía mantener presencia en el interior y sometiendo a la militancia a los riesgos que la vida clandestina entrañaba, dada la feroz brutalidad del aparato represivo franquista, o facilitar la salida de esas personas, con lo cual ello implicaba un debilitamiento de la organización en el interior. La conducta de unos y otros fue distinta. Casi siempre el Partido Socialista, podríamos decir que en este sentido antepuso los sentimientos humanos a los objetivos políticos. De esta manera, pues ya en el segundo semestre del año 38 preparó un intento de evacuación masiva que fue muy divulgado entre los huidos que quedaban. A esas alturas, unos 3.000, 4.000, poco más o menos. Y así, en connivencia, principalmente los 2 dirigentes quizás más destacados, que eran comandante Flórez y José Mata, que habían sido comandantes del Ejército Popular, con sus correligionarios que estaban evacuados en Cataluña, principalmente pues, el padre del comandante Flórez, que fue alcalde de mi municipio, José Fernández Flórez y Amador Fernández sobre todo, pues intentaron llevar una embarcación de pabellón inglés al puerto de Tazones, con la intención de que pudieran acceder a él, pues en fin, todos los huidos y sus familias que se movilizaran en el correspondiente contingente. Es muy difícil precisar cuántas personas intervinieron en este intento de salir del cerco, pero no es descartable suponer que probablemente se acercaron al millar, que poco más o menos compusieron como 4 columnas que, dirigidas por jefes de brigada y por comandantes, jefes de brigada como
como Urso Argüelles, por ejemplo, o Dositeo Rodríguez, o los comandantes Mata, comandante Flórez, pues bueno, se dirigieron al puerto de Tazones, pero claro, era una comitiva muy voluminosa, pues ocupaba más de 1 kilómetro, se desplazaba con una extraordinaria lentitud, porque había personas mayores. Ahí estaba quien fue vicepresidente de la Diputación, el famoso Cachupa, que tenía más de 60 años, algunos estaban enfermos, otros estaban heridos por distintos tipos de lesiones, la mayor parte de ellos eran huidos que hacían lo que podríamos denominar vida de topos, tenían la movilidad extraordinariamente limitada y fueron detectados, tuvieron varios encuentros, tuvieron que replegarse hacia sus guaridas de partida, y en esa retirada pues podemos calcular que poco más o menos murieron unos 200. Lo siguieron intentando por Carabia hacia octubre del 39, otra vez a pie, encabezado por Mata, en la primavera del 40, pero unas veces por los vaivenes del contexto internacional y otras veces por encuentros con la fuerza pública, podríamos decir, pues también acabaron desistiendo. Claro, a lo largo de los 40, como bien saben, pues el Partido Socialista nunca tuvo para España un plan insurreccional que partiera de la premisa de que tendría que estar vertebrado por la resistencia antifranquista del interior, sea de la naturaleza que sea, política o militar o paramilitar. Siempre pensó que si el problema de España, para ellos la derrota fue definitiva, cuando más fuerza se tuvo fue durante la Guerra Civil, a partir de ahí ya pues el desequilibrio de fuerzas era absolutamente abrumador, y si el caso español tendría algún tipo de solución, pues tendría que venir de la mano de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, de las potencias democráticas. Y además, a partir del 47, poco más o menos, asumió como principio estratégico el plan Prieto de establecer una alianza con los monárquicos y favorecer pues, un cambio político que partiera de la convocatoria de un referéndum en el cual pues, los españoles libremente dilucidaran el signo político que desearan para España. Claro, lógicamente, desde este planteamiento, y así lo percibieron sus subidos que estaban por Asturias, pues ellos se preguntaban, entonces, si tenemos esta concepción de cómo podemos salir de este atolladero, ¿cuál es nuestra función? Asignarnos una misión concreta, o si no, pues poner los medios para que salgamos de esta situación en la cual hoy, mañana, pasado mañana, nos van a acabar matando a todos. Concibieron un plan descabellado hacia el verano del 47, que era llevar una avioneta a una penillanura que previamente tenían que localizar en la Sierra del Aramo, pero este plan fue descartado porque parecía inviable. Y a partir del año 48, agudizada la presión desde el interior, porque en enero del 48, en una redada, mataron a 14 guerrilleros comunistas y a 4 nazis. Y además, entre marzo y abril, pues lanzaron al Pozo Funeres los que fueran. En su propaganda dijeron que 22, quizá en la Torca de Peñamayor en concreto, no tiraron a más de 9, pero claro, estas pulsiones represivas de tal envergadura, pues acentuaron la presión sobre el exilio, pues para que los mismos, entre Amador Fernández, José Fernández Flórez y sobre todo Ignacio Prieto, gestaran un plan de evacuación que se sustanció entre poco más o menos 21, 22, 23 de octubre del 48, en el que sacó de Asturias a 29 personas, más alguno que estaba incorporado a la guerrilla León, como por ejemplo César Ríos o Marcelino Fernández Villanueva, alias El Gafas, más una mujer también de una familia extraordinariamente represaliada de una aldeíta orensana que se llama Soldecín, que acabó siendo compañera de César Ríos.
Esta evacuación, lo que se llamó la operación trasplante, causó múltiples resquemores, internos y también entre exilio interior. Bueno, internos porque, como se establecía en la correspondencia, decía, no podemos, utilizando la jerga y el lenguaje simbólico propio de la clandestinidad, decía, no podemos trasplantar a todos los árboles enfermos. Y así quedaron en la estacada pues, algunos guerrilleros o huidos socialistas, sobre todo de la cuenca del Caudal. Aquí la preterición, la omisión, se atribuyó sobre todo a Arístides Llaneza, al hijo del fundador del sindicato minero. Y esto dejó profundos resentimientos entre la militancia y sus familiares. Y también Arístides Llaneza, ya desde el lugar seguro, desde su exilio mexicano, escribió una obra que no recuerdo ahora, no sé si Codos de acero y puños de ciervo, algo así, me parece que se llama la biografía, donde se despachó a gusto con el principal muñidor de la operación, que fue Indalecio Prieto, diciendo que poco más o menos, que aquello había sido una especie de connubio, es un precedente del contubernio de Monch. Esto fue una especie de connubio entre el propio Indalecio Prieto, Teodomiro Menéndez, al que denominó el soplón de la Dirección General de Seguridad, y el propio Franco, pues para tender un puente de plata a un irreprimible fermento de rebeldía que existía en las montañas asturianas, ¿no? Y decía, no fue más que una compensación a los monárquicos para atraerlos al plan urdido por Prieto. Los socialistas siguieron evacuando a sus militantes en el 49, en el 50, en parte para subsanar y compensar los errores, las omisiones o los olvidos de la evacuación anterior, ¿no? E incluso llegaron a plantearse la salida, la evacuación, hasta de algún guerrillero comunista, que voy a citar ya que es de mi municipio, Andrés Llaneza Rozada, alias El Gitano, que bien es verdad, estaba enfrentado a su propia organización. Y los socialistas exiliados se lo plantearon por la presión que estaban recibiendo de familiares del Gitano que estaban en Francia y que les pedían encarecidamente a cuadros y dirigentes de la Comisión Socialista Asturiana y del propio Partido Socialista que por favor que sacaran a su familiar, ¿no? Bueno, aparte, el padre del Gitano había sido teniente del ejército republicano y un destacado militante socialista, por lo menos a escala local. La actitud del Partido Comunista fue precisamente la contraria. ¿Por qué? Pues porque el Partido Comunista se dotó de un proyecto insurreccional, en el cual los guerrilleros sí que tenían un papel, sí que tenían una función. Es más, llegaron a asignarles la función principal, porque quería que su resistencia armada fueran los que crearan tal estado de alarma y los galvanizadores de un levantamiento popular que provocara pues, una insurrección que adquiriera tal magnitud que tuviera pues, un apoyo, una asistencia desde el exterior y por esta vía acabar con el franquismo. Y como tenían este plan insurreccional, el Partido Comunista maltrató, recibió de la peor manera posible a todas las personas que, siendo guerrilleros o incluso militantes, salían en los años 40 hacia el exterior. Como poco, en el mejor de los casos, los trataba de desertores y de cobardes, dentro de la cultura comunista de que el frente de lucha no se puede abandonar bajo ninguna circunstancia. Esto como poco. Y de ahí se pasaba, indefectiblemente, a elevarlos a la categoría de espías del aparato franquista que se pretenden infiltrar en la organización comunista en el exilio. Casi todos los que salieron en este periodo, pues desde, no sé, José Goyo, o Ceferino Díaz Torres, o José Corralón, pues tuvieron la amarga experiencia de la organización por la que supuestamente habían luchado, pues que poco más o menos le daba trato pues, o de cobarde o de infiltrado franquistas.
el Partido Comunista no cambió, sino que acentuó aún más su animosidad hacia los guerrilleros que salían del interior, incluso cuando a partir de 1948 decidió el cambio de táctica. Porque como diría doña Finiquito, Esperanza Aguirre, ese cambio de táctica el Partido Comunista lo aplicó en diferido. Tardó por lo menos 3 años en fagocitar su nueva línea estratégica y en aplicarla. Bueno, ya saben que allá por, hay distintas versiones, agosto, septiembre del 48, pues una delegación del Partido Comunista se entrevistó con Stalin, y Stalin nunca les dijo que abandonaran la guerrilla. Stalin más bien lo que les dijo fue que no fueran impacientes, que no fiaran, que no pensaran que iban a acabar con el régimen de Franco a corto plazo, sino que vieran las circunstancias del contexto internacional, la Guerra Fría, que imitaran a los bolcheviques, que optaran por una táctica lenta, que se infiltraran en las organizaciones de masas del franquismo, que retomaran el contacto con las masas, claro, que experimentaran por un proceso de acumulación de fuerzas y cuando llegara el momento, pasados muchos años, que entonces asestaran el golpe. Pero no les pidió que desmovilizaran la guerrilla. Y el Partido Comunista entre el 48 y el 51, hasta que no se produjo el boicot a los tranvías en Barcelona, que fue realmente cuando el Partido Comunista se percató de que otras formas, si no de disidencia, por lo menos de mostrar el inconformismo con la situación, pues eran posibles, no desmovilizó a sus guerrilleros. Lo que hizo fue la quimera de intentar reasignarles objetivos, ¿no? De intentar reconvertir su función, y que pasaran a ser algo así como guardaespaldas, como escoltas de sus equipos directivos y sobre todo de los aparatos de propaganda, ¿no? Por eso también en este periodo pues, procuró que no saliera nadie del interior. Además, a los que enviaba, que siguió enviando, en el año 49 a Asturias, se dice que llegó el grupo de los 9, que en realidad fueron 8, pues estas personas venían armadas y venían para reforzar la actividad guerrillera, pero dirigiéndola, encaminándola por los derroteros que antes estaba comentando. Y claro, van a chocar con los huidos del interior, porque estos pues, tienen otras experiencias de vida, tienen un modus vivendi completamente distinto, y lo que les pedía el Partido Comunista desde el exilio y los comandos que fueron infiltrando en el 49 y en el 50, para ellos era un lenguaje completamente incomprensible, porque se sentían incapaces de responder al nuevo perfil de resistente armado que el Partido Comunista había definido. He intentado ver la situación de los que estaban en el interior, que querían salir. Me quedó, porque se me olvidó, una parte relevante, que fue la vía portuguesa, que también fue explorada por otros, algunos con pésimo resultado, como otro sotrondino, el comunista Críspulo Gutiérrez, que fue comandante de batallón y está enterrado, pues no sabemos dónde, en algún lugar ignoto entre Sotrondio y Oporto, que fue el itinerario que intentó realizar. También aquí alguno lo consiguió, como un naviego, Manuel Pérez, que estuvo un par de años escondido por las inmediaciones de Navia. Era habilidoso, se fabricó una documentación falsa, se puso unos sellos del gobierno militar, se atribuyó la función de estar valorando por ahí matas boscosas para el ejército, y con esos papeles se pasó a Portugal. Siguió el curso del río Navia y se pasó a Portugal, y luego vivió clandestinamente en Portugal hasta el 46. Luego quiso pasar a Francia y lo cogieron por el camino, lo capturaron en Madrid. Y después está, claro, el grupo de socialistas que empezaron a organizar un intento de evacuación por Oporto,
en el último trimestre del 39, el principal contingente partió de Morcín, de la cueva de la Osa, de unos 15, poco más o menos, y no salieron a América, que era su objetivo, anduvieron dando vueltas para aquí y para allá, pero nos interesa retener su periplo por una razón extraordinariamente relevante. Ahí estaban los Moranes, por supuesto, pues los dos hermanos Ríos, Marcelino Fernández Villanueva, era gente con una cierta formación militar, con una cierta formación política, con capacidad organizativa, carismática. Retenemos su periplo porque se quedaron enquistados, pues, en fin, en el linde, entre León, Orense, Lugo, y van a constituir en abril del 42 la Federación Guerrillera de León-Galicia, que es el primer grupo de resistencia armada que se constituye en España, vamos a decir que por impulso autóctono, no inducido desde el exterior, sino como una creación de los propios huidos en ese momento. Ahora brevemente vamos a hacer un repaso sucinto de quiénes vinieron para acá y con qué intenciones, ¿no? Bueno, como bien saben, antes ya lo dije, la única concepción antifranquista que se dotó de un proyecto insurreccional fue el Partido Comunista. El Partido Comunista fue ya desde antes de la Operación Barbarroja, desde antes, ya fue reagrupando a sus fuerzas dispersas por el exilio y a las de todo antifascista, pues para que se incorporaran a los engranajes de la resistencia contra la ocupación nazi. Citar que, claro, estos fueron comunistas de segundo rango, de segunda fila, porque después del pacto germano-soviético se produjo ahí un Big Bang en la dirección del Partido Comunista y los principales dirigentes, componentes del grupo político y la mayor parte del Comité Central, pues se dispersaron, unos por América principalmente y otros pues por la Unión Soviética, y ahí quedaron personajes, algunos de segunda fila. Oficialmente recayó esa legitimidad en Carmen de Pedro, pero en fin, enseguida la asumió pues Jesús Monzón Reparaz y se apoyó en otras personas, algún aragonés, como por ejemplo Sisto Agudo o Manuel Azcárate, por ejemplo, o alguien que ha tenido una trayectoria muy trágica en su militancia comunista, como fue, por ejemplo, Gabriel León Trilla, ¿no?, que acabó matando su propia organización en un lugar predestinado, en el campo de las Calaveras de Madrid, pues poco más o menos hacia el año 46, si no recuerdo mal. Conviene retener que son personajes de segunda fila. Y organizan tanto al Partido Comunista dentro como en Francia, y serán los artífices de la plataforma multipartidista, pero principalmente estructurada por el Partido Comunista de Unión Nacional, y de la creación del 14 Cuerpo del Ejército Guerrillero. Se volvió a recordar la misma denominación del que había encabezado Hungría y Pelegrín Pérez como principal comisario, que a partir del año 44 se redenomina como Fuerzas Francesas, se incorpora, se redenomina como Agrupación de Guerrilleros Españoles, que pertenecía a las fuerzas francesas del interior, pero con su autonomía operativa, ¿no? Hasta tal punto que cuando llega la liberación de Francia, sobre todo a partir del desembarco de Normandía, más o menos en el verano del 44, la mayor parte de ellos, sin recibir consignas específicas, aunque también, pues se dirigieron hacia los Pirineos. Y se dirigieron hacia los Pirineos porque ellos habían dicho: nuestra lucha ya ha concluido, nuestro enemigo principal es Franco. O no es que desdeñaran acabar con Hitler, pero anteponían el terminar con el lacayo que había en España antes que, por así decir, pues al jefe. Se concentraron en los Pirineos, como ya saben, y desde el interior, pues Jesús Monzón, hacia finales de agosto del 44, pues con esas fuerzas que tenía, unas 10.000 personas, 11.000, entusiasmadas por la victoria contra los nazis, por el clima de euforia que se desató en toda Francia con la liberación, por las emisiones radiofónicas diciendo ha llegado la hora de España, los mítines, los desfiles, los discursos, la toma de consulados, de embajadas, de cámaras de comercio españolas que se tomaban en todo el mediodía francés, pues efectivamente para ellos había llegado la hora de España,
Y ese clarinazo pues se da desde el interior, se dice, entrad ahora, tomad una cabeza de puente lo más profunda posible que sea en torno a los Pirineos. Eligieron la Valle de Arán por razones obvias, porque es un valle que se abre hacia el norte, y que por tanto tiene mejor comunicación con Francia que con España. No se había construido todavía, estaba en proceso de construcción, pero no estaba terminado el túnel de Viella. Con España pues estaba pues ahí pues Lagonaiga de 2000 y pico metros y puertos similares, y también dar otros golpes, cuanto más sean posibles, en distintos pasos pirenaicos, pues desde el País Vasco prácticamente hasta Gerona. Y esta es la famosa pues, operación de Valle de Arán, que consistió en la ocupación de este valle durante prácticamente 10 días. Quedaron detenidos en las puertas de Viella y bueno, acabaron retirándose porque ni se suscitó ningún tipo de movimiento en el interior, ni tampoco pareció que ninguna potencia democrática aliada pues quisiera corresponder a sus combatientes españoles de la misma manera, y en reciprocidad, igual que habían estado colaborando y combatiendo en la victoria sobre el nazismo, pues ahora echarles una mano con, en este caso, pues con la dictadura franquista. De esos 200 que se internaron, pues se dispersaron por el interior de España. Algunos fueron vertebradores de agrupaciones guerrilleras ex nihilo, en lugares donde no existían, como por ejemplo en el sistema ibérico, y otros intentaron incorporarse a las que ya había constituidas, y muchos fueron detenidos y capturados por aquí y por allá, ¿no? Como por ejemplo, Amador Fernández Llaneza, un mierense, que fue capturado en Lérida, en Belmont. Una vez que fue identificado, porque dijo que se llamaba Carlos Barrero, pues lo trajeron para Oviedo, lo juzgaron, le atribuyeron el asalto al cuartel de la Guardia Civil de Rabaldana y también el asesinato de las personas de derechas, como el ingeniero de Hubieras de Turón y algunos personas de la Iglesia en el 34, y lo condenaron a pena de muerte. Es preciso saber que quien se atribuyó el mérito de haber parado la invasión del Valle de Arán fue Santiago Carrillo, que Santiago Carrillo desde Orán, Dolores Ibarruri le dijo que fuera a Marsella, y de ahí de Marsella pues se desplazó a los Pirineos. Toar, que fue quien dirigió la operación desde un punto de vista operativo, dijo que cuando llegó Carrillo, en sus memorias, la orden de retirada pues ya había estado dada, ¿no? Hago esta mención a Santiago Carrillo pues para que se tenga presente, y esto es muy significativo, que ahí se va a producir el hecho de que los miembros del buró político, ya había sido cooptado Carrillo al buró político, los miembros del buró político pues retoman el control del Partido Comunista, de estos segundones o de estos outsiders que habían dirigido la organización pues, en las peores circunstancias en ese periodo que llegaba hasta el año 43, ¿no? Y van a desencadenar una feroz purga, y se va a crear uno de esos múltiples ismos que se formaron dentro del Partido Comunista, que será el ismo del monzonismo. Aunque los nuevos dirigentes o quienes toman la dirección nunca cambiarán de planteamientos, es decir, seguirán creyendo en dos principios sagrados. Punto primero, el ambiente preinsurreccional del pueblo español. Para ellos esto era un polvorín que estaba a punto de estallar, pues cuando vino para aquí Aquilino Gómez, que vendrá en la Brigada Pasionaria, él decía, nos decían en Francia que con un soplido, un dirigente comunista, Juan Modesto, siempre decía en sus charlas en las escuelas de capacitación de los guerrilleros, el régimen de Franco va a durar 3 mesecillos, luego fueron un poco más o menos unos 40 años. Pues siempre partieron de esta premisa. Siempre partieron de la premisa de la teoría catastrofista del régimen de Franco. Carecía de apoyos, carecía de solvencia, carecía de estabilidad. No, qué bonito la internacional, pero sí, qué oportuno, ¿no? Sí, no, en la vida tuve
tuve una banda musical más apropiada para una intervención. Sí. Luego lo repetimos. Sí, que me gustó. Pues estaba hablando de estos principios. Bueno, y otro principio que también merece la pena comentar, y es su convencimiento de que el modelo insurreccional francés, que podría ser aplicable en España, que la experiencia de Maquis, sus formas de lucha, sus formas de combate, pues que podrían ser aplicables, ¿no? La única diferencia que hubo entre Monzón y Carrillo fue que Monzón siguió el procedimiento de lo que podríamos denominar así un poco groseramente la patada en la puerta, de ahí voy con todo lo que tengo, y Carrillo, pues el planteamiento que hizo fue distinto. Vamos a infiltrar comandos de pequeñas dimensiones que entren en España, que se incorporen a las agrupaciones guerrilleras, que se incorporen para vertebrarlos, primero para organizarlos militarmente, porque son bandas de personas que sí se organizan en partidas, pero no tienen más estructura, no tienen una dirección. Vamos a dotarlos de un objetivo. Hasta ese momento era meramente defensivo. Vamos a proporcionarles pues, un plan ofensivo, que es pues, vertebrar una insurrección en España, y también vamos a limpiarlas. Es decir, vamos a depurar a todos esos residuos de monzonismo que todavía subsisten en el interior, ¿no? Y a modificar su repertorio de acción, que esto fue cierto. Es decir, a acciones destinadas únicamente a la mera supervivencia, pues con un programa nuevo, que tengan como principales referencias pues provocar sabotajes a la producción, si estamos en Asturias, sobre todo a las instalaciones mineras, cortar donde se pueda los cables de fluido eléctrico, de las comunicaciones, digamos, telefónicas, de las ferroviarias, de las terrestres, colocar en lugares visibles, en fechas señaladas, banderas republicanas, realizar lo que ellos denominaban mítines express, que era poco más o menos que tomar una aldeíta de algún lugar en el cual la fuerza pública estuviera alejada, reunir a las personas, darles un mitin, ponerles la internacional y salir corriendo. Pues un poco más o menos era este el planteamiento que hacían desde el exilio. Se empezaron a enviar grupos contingentes, como por ejemplo el grupo Asturias, que entró en la península hacia septiembre del año 45. Estaba compuesto por 7 personas. Y no, estas personas que venían que habían combatido contra los nazis en Francia. Ayer aquí decía Laruelo que él, si hubiera pasado por la experiencia de los campos de concentración, que en ningún caso habría luchado para defender territorio francés. Bueno, estas personas sí pasaron por esa humillante experiencia, pero quizá convenga destacar que recuperaron la dignidad precisamente en la resistencia contra el nazismo y también pues el espíritu antifascista con el que salieron de España. Y volvieron con esa mentalidad, eufóricos también, optimistas, por haber derrotado a la más poderosa maquinaria militar jamás habida en la historia de los ejércitos. Pensamos, si conseguimos esto con los nazis en Francia, ¿qué no haremos con el ejército español, que no se podía comparar pues, en territorio español, ¿no? Y luego pues, también aleccionados en estas escuelas de adiestramiento guerrillero que el Partido Comunista pues, fue habilitando por el mediodía, pues no sé, las más conocidas en Rincla, por ejemplo, en Tornafelles, ¿no? Que entraban pues, eufóricos, también para depurar monzonistas, como luego veremos. Y claro, se encontraban con la realidad española. Y uno de los que participó en este Comando Asturias, del que tenemos una biografía, pues dijo, fuimos suicidas contra los elementos. Y es así, entraron en España con poco dinero, con pocos medios, se encontraron con que los efectos de la represión franquista, de una práctica sistemática de terrorismo de Estado, habían sido devastadores, claro. Las masas del 36, 37 y 38 estaban enterradas, habían huido, estaban presas o estaban tan atemorizadas que no estaban en condiciones de prestar
ningún tipo de colaboración, se encontraron con este panorama y además con la hostilidad de sus correligionarios. Porque, para empezar, los correligionarios mostraron sus recelos a la hora de abrirles la organización que ya tenían, por varias razones. En primer lugar, porque tácticamente enseguida se percataron de que tenían visiones completamente distintas de qué se podía hacer en Asturias y en España en aquel contexto del franquismo, y aparte porque también enseguida descubrieron que venían a quítate tú para que me ponga yo. Y ellos pensaban, con un cierto resentimiento, como por ejemplo era el planteamiento de Baldomero Fernández Ladreda, que fue el principal dirigente de la guerrilla comunista hasta que lo expulsaron del Partido Comunista. Él pensaba, si estos que se marcharon y dejaron la bandera del Partido Comunista enterrada en el barro, y fuimos nosotros los que la levantamos y creamos la organización, ¿cómo van a ser, decía él, quienes huyeron de la quema, se refería a la represión franquista, los que ahora me digan, bueno, pues ahora que ya hiciste todo esto, pues apártate, que la organización es nuestra, ¿no? Va a haber ahí pues un evidente conflicto por la legitimidad de quién está realmente, quién tiene las credenciales y el derecho para decirse, esta organización es mía, ¿no? Los avales y los méritos que unos y otros aportaban, pues eran en este sentido completamente diferentes, ¿no? Y por eso pues, hubo ya este choque con los primeros que llegaron de una forma organizada, pues es en septiembre del año 45. Y por eso, bueno, para empezar, a uno de los componentes lo tuvieron que matar sus propios compañeros, porque como se decía en la jerga, se desmoralizó y pretendía entregarse a la policía franquista, y ellos sabían que si se entregaba, pues eso sería, en fin, la muerte del resto del grupo. Bueno, a otro lo cazó una contrapartida encabezada por un falangista del concejo de Piloña, Xiarela, y este es el único que pudo dejar su testimonio a través de una biografía. Lorenzo Calviño se llamaba el personaje. Su compañero Torrón, al ver que lo capturaban, pues él se entregó. A quien dirigía la expedición, Agustín del Campo, que había sido comandante de batallón durante la guerra civil, lo capturaron en el concejo de Siero hacia el año 46, y solamente dos se incorporaron a la guerrilla. Uno fue Eugenio Sierra Redondo, que ese sí que fue el último agarrotado en esta cárcel, en el año 56, era astorgano, luego se marchó a León, se incorporó a la guerrilla leonesa durante un tiempo, después se escondió con el apoyo de sus familiares, más tarde se trasladó a Madrid, y en el 56 lo interceptaron en Madrid, lo mandaron para aquí, y aquí lo agarrotaron, y el otro tuvo el nombre de guerra Naranjo, se llamaba Apolinar Anibarro, y bueno, resistió con las partidas del interior, hasta que lo mataron en el concejo de Caso, en Tanes, en el año 49. La siguiente gran expedición fue lo que se llama la Brigada Pasionaria. Esta Brigada Pasionaria se formó en enero del 46, la compusieron unas 40, 42 personas, aquí las cifras también oscilan. Primero quisieron llegar por mar, desembarcar en Lastres, un 25-26 de enero, había una terrible marejada, una maroma se enredó en la hélice y quedaron a la deriva, se utilizaron una pequeña embarcación, 3 guerrilleros quisieron desembarcar en ella, pero capotó, y 2 llegaron nadando hasta el puerto de Lastres, otro por el peso de la impedimenta pues se ahogó. De los 2 que llegaron a Lastres quisieron internarse en la Sierra del Sueve. Les había dicho Modesto que tenían allí a 60 camaradas esperando, pero no había nadie en la Sierra del Sueve. Los interceptaron, los cazaron, casi no sabe nada de ellos, pudieron balbucear sus nombres antes de morir. Uno de ellos era de Avilés y allí perecieron. El patrón de la motora, que también con otra embarcación quiso rescatarlos, pues bueno, llegó hasta el puerto de Lastres, Iñaki Muguerza, alias Tánger, y lo detuvieron, y tuvo su periplo pues en esta misma cárcel durante unos años. Después replantearon el itinerario, quisieron venir por tierra, cruzaron por Navarra, Roncesvalles, Noaín, asaltaron los camiones de pescado y se metieron dentro de ellos, oliendo a marisco durante todo el viaje.
llegaron hasta el puerto del Escudo, allí se les acabó la gasolina y empezaron a tener ya, ¿sí?, con una gran nevada, distintos encuentros con la Guardia Civil de varias dotaciones que fueron movilizados, y la mayor parte de ellos pues fueron capturados, mandados a la cárcel de Santander, algunos ejecutados, otros, Palomo por ejemplo murió entre Tielbe y Sotres, siendo perseguido, y muy pocos pudieron también integrarse o en la guerrilla cántabra o en la guerrilla asturiana, que en realidad ese era su destino principal. Y esta fue la malhadada suerte de la conocida como Brigada Pasionaria. Bueno, conviene saber, para mi colofón, que el servicio de espionaje franquista, la segunda BIS, en el segundo semestre del año 47 se infiltró dentro de la guerrilla asturiana, en su fase de mayor autismo, por así decir, ¿no?, de mayor desconexión de la dirección exiliada del Partido Comunista. Y simulando que venían de Francia, precisamente, que eran enviados del Buró, pues urdieron un supuesto plan de reparto de armas entre la guerrilla asturiana. Y así organizaron una caravana de la muerte entre el 27 y el 28 de enero del año 48, que consistía en distintas partidas guerrilleras asturianas, tenían que confluir en puntos previamente establecidos, pues desde la playa de la Franca hasta el Alto de Santo Emiliano, en teoría para entregarles armas, pero en realidad pues era para matarlos allí mismo, in situ. Y así mataron a estos 14 guerrilleros de los que antes les hablaba, más 4 enlaces. Descubrieron, claro, estuvieron infiltrados durante muchos meses dentro del aparato guerrillero y conocían sus principales puntos de apoyo, que uno de ellos estaba en una casa de Quintes en Villaviciosa, y allí encerraron en el interior de la casa al dueño y a sus 2 hijas, que calcinaron vivos. Estos fueron 3 de los 4 enlaces que murieron en esta operación. Después de hacer esto, se les presenta Luis Montero Álvarez, del que antes les hablé, que había dirigido al Partido Comunista en el campo de Mauthausen, y les dijo precisamente: buenas tardes, yo vengo enviado por el buró político del Partido Comunista. Claro, estuvieron a punto de matarlo. No lo mataron porque Luis Montero Álvarez, aunque vino enfermo y tuvo un gran enfrentamiento con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista lo llevó hasta tal extremo que acabó convirtiéndose pues, en un colaborador de la policía franquista, era una persona de un extraordinario temple y de una gran entereza, y les dijo: bueno, ya me doy por muerto, ya me doy por ejecutado, pero antes tomaros alguna pequeña molestia para intentar corroborar si efectivamente, en este caso, yo sí soy un verdadero enviado del Partido Comunista. Bueno, y acabó granjeándose su simpatía y su estima, porque era una persona de una cierta talla política y un cierto don de gentes, ¿no? Pero bueno, Montero fue sacado en el último trimestre del 48, aleccionado sobre el cambio de rumbo, y luego el Partido Comunista envió el grupo 29, que eran 8, pues en cierto modo para romper con estos viejos guerrilleros corruptos, vividores, mujeriegos, que solamente se mueven por el brillo del oro, y reorientar la actividad de la resistencia armada por otros derroteros, ¿no?, por la línea política que se había marcado el Partido Comunista, pues lo dicho, desde la entrevista con Stalin en el mes de septiembre, ¿no? Claro, al adoptar esta decisión, pues se destruyó la agrupación guerrillera que existía en Asturias, y los guerrilleros pues, intentaron buscar la salida, pues cada uno como pudo, ¿no? Después de la redada del 48 ya salió la partida los componentes de la partida de Abelardo, que estaba por la zona de los montes de Sebares. Luego, claro, en los comunistas también hizo mella el hecho de que los socialistas se hubieran evacuado con éxito en octubre del 48, porque ellos mismos y sus propios enlaces les decían: no seáis tontos, vais a acabar muriendo un día u otro, imitad a los socialistas, que es posible, como acabáis de ver, pues llegar a Francia. En el año 49 la mayor parte de ellos ya o expulsados o voluntariamente excluidos de la agrupación guerrillera, intentaron buscar sus medios económicos para financiar la operación y empezaron a salir gradualmente. Primero mandaron por delante, en el verano del 50, a 2 de ellos, a Canor y Barranca, a ver si la ruta y los procedimientos funcionaban.
y funcionaron solamente en parte. Ya estamos en el verano del 50, Canor y Barranca consiguieron llegar a Francia, pero como el Partido Comunista no brindaba ningún tipo de apoyo a estos camaradas que salían en estas circunstancias, es más, muchos de ellos se tuvieron que encomendar a organizaciones de ayuda o socialistas o anarcosindicalistas precisamente para obtener un estatuto de refugiado que a través del Partido Comunista pues no conseguía. Y es que además la situación del Partido Comunista en el verano del 50 ya era muy delicada, porque hay que tener en cuenta que me parece que en torno al 7 de septiembre del 50 va a ser ilegalizado. Pues bueno, a Canor y Barranca los devolvieron para España y los torturaron, desvelaron prácticamente todo lo que sabía, y esto pues fue ya el golpe definitivo a esta vía de escape. El PC siguió enviando a más personas, al grupo de los 9 que tuvieron esta colisión con los del interior. Teóricamente la colisión era de otro tipo. Se argumentó de la siguiente manera: los del interior se quejaban de que les mandaran a tanto de golpe, decían ellos, y además que Santiago Carrillo y Vicente Uribe, sobre todo, y Modesto y Lister, estuvieran tan empecinados como estaban en que los mantuvieran unidos. El Partido Comunista quería, claro, que estuvieran unidos, porque pensaban, si nos empiezan a dispersar por las partidas, cada partida se lo merienda y el trabajo político que tenían encomendado no lo pueden hacer. Y ellos decían, eso es imposible, tener ahí a 9 personas juntas en las circunstancias de la clandestinidad, no. Y lo dispersaron, por supuesto, ¿no? Lo cual volvió otra vez a enfadar a la dirección del Partido Comunista, porque dijeron, los asturianos, algunos desobedientes, unos indisciplinados, basta que les demos una consigna para que hagan justo lo contrario, ¿no? Mandaron a otros guerrilleros en el 50, mandaron a Antonio Maki, que Gerardo Iglesias, lúcidamente, fue capaz de identificar, Eusebio Moreno Planisolís, un destacadísimo también guerrillero del Partido. Ya yo termino solamente diciendo lo siguiente, que es esto, que recapacitemos en un hecho. Eran los mismos en el 37. Estaban socializados por las mismas experiencias y, en cierto modo, la misma cultura política. Pero a partir del 37 siguieron trayectorias divergentes. Por un lado están los que se quedaron dentro, que estos, claro, los que se quedaron dentro, pues vivieron la represión en carne propia, sufrieron el terrorismo de Estado del aparato franquista, y estaban imbuidos de un cierto pesimismo sobre lo que ellos podían hacer para acabar con el régimen. Esto es por un lado. Y luego está la experiencia de los que salieron a Francia. Estos las pasaron canutas también, pero como antes les dije, recuperaron autoestima y una cierta satisfacción pues con la derrota del nazismo, y vinieron aquí eufóricos. Los análisis políticos también eran completamente distintos, y de ahí se derivaron tácticas de lucha diametralmente opuestas, defensivas por un lado, ofensivas por otro. Y además, como estamos viendo, los que vinieron de afuera, en parte, tenían el cometido de desplazar y reemplazar o sustituir a los que se habían quedado en el interior, ¿no? Por tanto, fueron dos colectivos llamados a colisionar entre sí. Desde luego, la resistencia armada contra el franquismo nunca tuvo posibilidades de acabar con el régimen, desde luego, porque el contexto internacional y el contexto interior era absolutamente adverso, más allá de la desproporción descomunal que existía entre sus medios y entre sus fines. Ahora bien, visto de forma microscópica, también vemos que era un colectivo pequeño, pero quebrado por múltiples fracturas, quebrado por múltiples divisiones. En cierto modo, cuando se miraban entre sí, podrían, antes de que se dijeran afin la lettre, parafrasear pues, unos versos de Neruda y decirse mutuamente, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Muchas gracias.